Hola, en este video quiero darte una clase magistral de qué es lo que no hay que hacer en oratoria, de cómo no llevar adelante un debate o una charla y de cómo no ignorar a tu público, a las personas que tienen interés en lo que tú tenés para aportar o decir. En este caso yo voy a tomar como ejemplo algo que ya pasó hace mucho tiempo, que ya no es trending topic, que es el debate entre Carlos Muñoz y Diego Rusarín. No importa si tú los conoces o no los conoces, vamos a analizar todo el debate porque es interesante. No importa tampoco si te interesa mucho o no el tema del que ellos debaten, que en esencia, en principio, era acerca de marketing y de cómo emprender, pero luego vamos a ver que realmente no fue así. De hecho, el público se los cuestiona y les dice, hey, no era eso lo que vinimos a ver. Pero yo quiero que veamos, porque lo que ocurrió aquí es que Diego Rusarín trapea el piso con Carlos Muñoz, aunque si lo analizamos a fondo realmente eso no es así, pero lo que quedó al público, la sensación que quedó fue esa, que Diego trapeó el piso con Carlos y lo humilló. Y vamos a ver que en realidad el debate de fondo no tocaba el tema del emprendimiento y del marketing. ¿Y cuál fue el mayor error de Carlos, pero también los errores de Diego? Porque desde mi punto de vista ninguno de los dos hizo las cosas de forma correcta. Ninguno de los dos trabajó la oratoria desde lo que hay que hacer, desde lo que sería correcto según los objetivos de esa ponencia o presentación. Porque si hay un público, se supone que, y como lo organizó Carlos, y lo vamos a ver luego, se supone que la idea es aportarle valor a ese público. Y que tú traes un invitado, si yo traigo un invitado aquí para entrevistarlo, va a ser justamente porque tiene autoridad en lo que yo quiero entrevistar y porque quiero aportar valor a mi público. Si no, no lo traigo a un medio público en donde me van a estar viendo. Y más aún, en ese caso que era en vivo. Porque otra cosa distinta es si es grabado. Si es grabado, bueno, yo lo grabo, lo subo y tú puedes ir adelantando y viendo si lo que yo digo tiene sentido, si te sirve, si no te interesa. Y sacas el video y ya está. Si es en vivo tenés que ir viendo y te podés comer una hora realmente de tiempo. En este caso dura 40 minutos el debate. Y no haber recibido nada. Entonces, esos son errores. Desde mi punto de vista, los dos cometieron grandísimos errores. Y yo quiero analizar no solo los errores, sino también los aciertos. Y desde mi punto de vista, como profesor de oratoria, porque esto lo hago ahora como profesor de oratoria, qué es lo que sí hay que hacer, qué es lo que hicieron mal y por qué falló. Y qué era lo que se estaba debatiendo de fondo. Porque en todos los análisis que yo vi hace años atrás en internet acerca de este debate, nadie entendió jamás de qué estaba hablando Diego. Porque en el fondo se estaba tratando un tema mucho más profundo, complejo y controvertido que el tema principal o superficial del que quiso hablar Carlos. Así que vamos a analizar este debate entre Carlos y Diego y vamos a ver cuáles fueron sus errores para que tú, si te interesa la oratoria, aprendas. Este contenido lo voy a hacer teniendo en cuenta dos factores. En primer lugar, que sea útil para las personas que hacen el curso de oratoria conmigo. Va a estar incluido en el curso de oratoria, que lo puedes ver en la descripción dentro de todos los cursos que están en nuestro sitio web, porque somos nuestro propio patrocinador. Allí lo vas a encontrar, pero también este video lo voy a grabar y lo voy a proponer de forma tal que sea útil para las personas que miran en YouTube y que no han hecho un curso de oratoria y que quizá no lo quieran hacer, pero que les interesa el tema. Saber qué es lo que hay que tener en cuenta para comunicar correctamente y qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de preparar una ponencia, un debate o lo que sea. Es decir, que este video te tiene que ser útil por sí mismo, más allá de si has hecho el curso o no. Así que vamos a empezar analizando este debate entre Carlos Muñoz y Diego Rusarín, a ver qué es lo que, desde mi punto de vista como profesor de oratoria, ellos han hecho mal, qué podrían haber mejorado, qué se estaba tratando de fondo y cómo desglosar, cómo prepararse para poder tener una charla profunda cuando invitas a alguien a hablar. Vamos a empezar a ver. Qué bueno que sea así. Primero que nada, gracias por la invitación. Y lo primero que te quería preguntar, Carlos, es, ¿por qué la invitación? ¿Por qué la intención de debatir conmigo? ¿Cuál es el tema que querías platicar? Porque por ahí hiciste un comentario que no estabas de acuerdo con mi definición de marketing. Además me comentaste que hay algunas cosas que yo hago en las cuales no estás de acuerdo. Me encantaría escuchar por qué. Como puedes ver en primera instancia, según lo que plantea aquí Diego, que es quien abre, esto fue propuesto por Carlos Muñoz. Y el tema no está del todo definido. Es decir, que Carlos aparentemente es quien elige el tema. Y Diego pregunta, a ver, tú me hiciste algunas críticas de que mi contenido te parece negativo, no me gusta, pero comentame, desarrollame más, a ver,
¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me invitaste? ¿Por qué me trajiste? Entonces, en ese momento, todo el poder está en manos de Carlos, ¿bien? Que es justamente quien organizó esto, el hombre de barba. Sin embargo, aquí está el primer error grandísimo que comete Carlos y lo vamos a ver a continuación. Primero, continuemos a ver cuál es la respuesta de Carlos a esta pregunta que le hace Diego para entender de fondo cuál es el error gravísimo que comete Carlos. Mira, ya que estamos turnando la moneda, el balón de mi lado, Capi, así es. Agarramos aquí el balón como sea. Date. Te voy a decir que me preocupa, que con la potencia mental que tenemos, porque la verdad es que tenemos potencia mental, tenemos la capacidad de llegar a muchas personas. Y me preocupa que muchos de tus mensajes son oscuros, güey. Se meten en el lado de la negatividad, güey. Me preocupa que lo que está haciendo Diego Rusarín es transmitir un poco del lado oscuro, güey. Y eso, güey, sinceramente no me parece... O sea, siento que es un desperdicio de tu talento, güey. Okay. Es un desperdicio de tu talento que te dediques a transmitir energía negativa, cabrón. O sea, con tu mente, con tu energía, güey, si canalizaras esto mejor, creo que tendrías un engagement mucho más poderoso, güey. Y siento que a veces, o sea, exageras en la polarización como para tratar de hacerlo más evidente el punto, no sé para qué chingados, pero no es lo que a mí me parece que es lo más prudente. O sea, lo siento, llega hasta un punto en donde lo siento falso a veces. Ya. Pero me preocupa más, lo que más me preocupa es la negatividad, güey. Va. Desde mi punto de vista, aquí está uno de los primeros errores. Hay dos en realidad, pero el primero y principal, desde mi punto de vista, es que Carlos habla de su potencia mental, haciendo alusión a sí mismo y a Diego. Y el problema está en que, más allá de que el público que estaba viendo esa transmisión en vivo era público de Carlos, que ya lo seguía a él y por eso estaban ahí, porque eso lo organizó Carlos y todo el público estaba ahí, y ya lo seguía y era público muy fiel, cuando tú te pones por encima del público, porque es lo que termina haciendo Carlos, potencia mental que tú y yo tenemos, se está poniendo por encima del público. Como que él es más o sabe más o tiene una potencia mental que el resto no tiene. Quizá no fue su intención, correcto. Sin embargo, desde el planteo, eso está allí. Y eso siempre va a hacer que tú estés haciendo sentir que tu público es menos que tú. Si a mí me hace sentir menos, eso ya genera distancia. Desde mi punto de vista eso no es correcto. No es correcto. Además habla también de que uno empieza a caer en la ilusión del líder. Porque como me siguen miles de personas o cientos de miles o incluso millones en el canal, de pronto uno se empieza a sentir más de lo que realmente es. Y empezamos a perder humildad. La humildad es justamente no creerme más que nadie. La humildad no es pobreza, no tiene que ver con eso. Tú puedes ser ultra rico, hipermillonario y ser humilde. La humildad es la carencia de arrogancia. No creerme mejor que nadie. Porque por el hecho de que yo esté acá transmitiendo conocimiento en el área que yo domino, eso no me hace mejor que la persona que me está viendo. La persona que me está viendo es porque en esta área de conocimiento, de pronto, sabe menos que yo y por eso me está escuchando. Pero eso no la hace menos que yo. Y además esa persona puede tener un montón de conocimiento en otras áreas. O inclusive puede pasar que la persona tenga tanto o mejor conocimiento que yo en esta misma área, pero me esté escuchando para complementar o para ver la opinión de otro o lo que sea. Entonces, nunca te pongas por encima de los demás. Eso jamás sirve. Jamás sirve. ¿Te puede servir de pronto? Si te pones por encima, aunque desde mi punto de vista no es lo mejor, del otro en el debate, porque te da autoridad con el público. Bien, pero eso generalmente termina siendo aludir a la falacia ad hominem. Descalifico a la persona y no el argumento. Eso está mal. Bien, sin embargo, a veces funciona. Aquí eso pasa mucho. Vas a ver que pasa mucho en este debate. Ese es el primer error desde mi punto de vista. Sin embargo, eso no afecta tanto en el resultado final del debate que, como te digo, se terminó interpretando como que Carlos fue plenamente humillado. El segundo error es que Carlos empieza diciéndole a Diego que lo trajo acá porque le preocupa que el contenido que Diego hace es negativo. Entonces, aquí está el segundo error, y es que Carlos Muñoz no hizo su tarea. ¿Cuál es su tarea? Bueno, te lo hago con la siguiente pregunta. En el curso de oratoria yo le explico siempre a los estudiantes. ¿Cuándo empieza una presentación?
Una presentación empieza cuando tú te enterás de que la tenés que hacer. No empieza cuando tú tenés que salir a exponer o a grabar el video. Yo ahora estoy grabando el video, pero ¿cuándo empezó esta presentación? Empezó desde el momento en que yo decidí, voy a hablar de este tema tomando este ejemplo. Entonces, mi tarea ¿cuál fue? Mirar todo el debate más de una vez, mirar el contenido de Diego, mirar el contenido de Carlos, analizar los argumentos de los dos, explorar los temas que están tocando. Entonces, la presentación empieza cuando tú te enteras de que la vas a hacer. Carlos no hizo esa tarea desde mi punto de vista, porque si la hizo no se nota en el discurso. Y por eso Diego lo humilló. Porque si tú empezás a mirar el contenido de Diego, si bien Diego tiene contenido de emprendimiento, de marketing, cuando tú empezás a escuchar con atención, te das cuenta que Diego empieza a tener tintes comunistas en su discurso. Entonces, lo que Carlos está interpretando como negatividad en realidad es marxismo. Porque Diego empieza a hablar en contra del capitalismo, sin decirlo directamente, porque está hablando de marxismo. Si Carlos hubiese hecho su tarea, se hubiese dado cuenta de eso y se hubiese dado cuenta que está hablando con una persona comunista. Y el comunismo, como suele ser una ideología muy pesada y una ideología generalmente extrema, no da mucho lugar a debate. Es muy contradictorio eso en Diego. Y ahora también te voy a argumentar por qué. Inclusive vas a ver que Diego eso lo menciona acá en este debate. Lo que pasa que Carlos no hizo su tarea. Carlos pensó que Diego era alguien más que hablaba superficialmente de los temas o que simplemente sabía hablar lindo y atrajo gente, pero realmente Diego está mucho más preparado intelectualmente. No quiere decir que sea más inteligente, ha leído más, entonces te cita dos autores o te pone dos términos difíciles y si tú no hiciste mínimamente la tarea, quedas totalmente desarmado. Porque inclusive Carlos da buenos argumentos en algunas partes, pero Diego se los desarma fácilmente, inclusive equivocado. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Una charla, una discusión, un debate. ¿Quién lo gana? No lo gana el que tiene razón. Lo gana el que argumenta mejor. Bien, eso es uno de los pilares del derecho en abogacía. El que argumenta mejor es el que va a ganar. No el que tiene razón. ¿Correcto? Porque los seres humanos funcionamos así. Porque el que me convenció más, yo le voy a dar la razón. Y quizás está mintiendo. En el caso de Diego, no está mintiendo. Diego está hablando de cosas de las que está convencido. Entonces, también, si Carlos hubiese hecho su tarea, es muy fácil mostrarle a Diego contradicciones. Porque ¿cómo una persona comunista va a tener contenido de emprendimiento? Y lo tiene. ¿Cómo una persona comunista va a tener una laptop de Apple en la mesa? Bien, entonces esas cosas son contradicciones. Continuemos viendo un poquito más la respuesta de Diego. Me parece un buen comentario, dos cosas que me parece interesante. Primero, presupones que el engagement es el objetivo de lo que hago y no lo es. O sea, eso es una equivocación que tienes a priori. Segundo, es el punto de que la negatividad en sí tiene un valor malo y eso también no es verdad. O sea, hay un proceso histórico que se da a través del debate. Para que exista el debate, tiene que haber puntos en oposición. Si hay una fuerza hegemónica dominante de un solo punto de vista, no hay progreso, hay estancamiento. Ahorita vivimos en una época que se llama positividad tóxica. Lo que hay exceso es un exceso de un optimismo mal fundamentado y un pensamiento mágico que está colgado de mentiras y ideología, el cual cuando se cuestiona se ve como que ¡ay, qué negativo! Entonces acá ya empezamos a ver la beta de la que está hablando Diego. En primer lugar, Diego ya empieza a hablar de temas filosóficos en el sentido de que empieza a cuestionar la palabra en sí. Bien, le empieza diciendo, bueno, estás asumiendo que negatividad es algo malo. Sin embargo, él también está asumiendo lo que Carlos está interpretando como negatividad. Porque lo correcto, desde mi punto de vista, hubiese sido que Diego preguntara ¿qué parte de mi discurso consideras que es negativo o por qué estás diciendo que mi discurso es negativo? Ten en cuenta siempre que no es quien habla más quien domina la conversación, es quien pregunta. Si yo pregunto, aunque tú hables 15 minutos y yo vaya haciendo preguntitas, si yo pregunto, yo estoy determinando hacia dónde va la charla.
Yo estoy determinando el tema y yo te estoy haciendo hablar de lo que yo quiero. Quien pregunta domina la conversación. Entonces, desde mi punto de vista, hubiese sido mejor, pero no solo por el hecho de yo quiero ganar, sino por el hecho de, bueno, a ver, vamos a entendernos, vamos a hacer que el tema esté claro, porque acá Diego, inclusive, argumenta y va a argumentar sobre el hecho de que la gracia está en que haya puntos en oposición y que desde esa posición hablemos, y ahí eso hace que el conocimiento se eleve. Eso es lo que va a terminar argumentando Diego, y tiene razón. Sin embargo, eso no se condice con el contenido de Diego. Bien, porque, por ejemplo, en este video que te voy a mostrar a continuación, Diego dice que un intelectual de derecha no existe. Entonces, ahí estamos hablando de una arrogancia y de un sesgo extremadamente grande. Cuando Diego tiene en su contenido muchísimos videos, o varios, en donde él mismo llama a cuestionarse si nuestra ideología nos ciega. Y él mismo habla en esos videos, y eso Carlos lo tenía que haber visto en su momento, de que la ideología son como unos anteojos a través de los cuales filtramos la realidad, lo cual es cierto, y que quitarnos los anteojos para ver la realidad de una forma un poco más objetiva es ver lo que no quiero ver. Sin embargo, él mismo no lo aplica cuando dice justamente cosas como esta. Sé leer, güey, me gusta leer y me he dedicado muchos años a investigar sobre política, filosofía, antropología, psicología. Claro que soy izquierda. Deja tú que soy izquierda. Claro que soy comunista, güey. Es como que solo hay una cantidad de rigor académico necesario y dedicación y compromiso con una cierta buena intención para el mundo para ser de izquierda. Si no tienes esos mínimos fundamentos, pues sí existe la probabilidad de que seas de otra postura política, pero pues por supuesto, como decía Sartre, ¿no? O sea, solo hay intelectuales de izquierda. Decir intelectual de derecha es una imposibilidad, es un conundrum en sí mismo. No existe tal cosa como intelectual de derecha. Entonces, volviendo al punto, si Carlos hubiese hecho su tarea, se hubiese dado cuenta que estaba invitando a un comunista a discutir y que ¿cuál es el sentido de ese debate? Porque si tú quieres invitar a esta persona que todo el tiempo en su discurso y en todo lo que habla está sacando el marxismo, lo va a sacar en el debate. Entonces, si tú lo vas a invitar, sabes que vas a terminar teniendo un debate en donde vas a terminar debatiendo, valga la redundancia, comunismo versus capitalismo. Vas a llegar a eso. Entonces, la mínima tarea de preparación que tenés que hacer es leerte el manifiesto comunista para saber de qué te está hablando Diego, por qué piensa como piensa, cuáles son los argumentos que esta corriente tiene. Y acá yo no quiero ponerme la discusión si está bien o está mal el comunismo. Estoy hablando desde el punto de vista de como un orador. La presentación empieza desde el momento en que sabes que la vas a tener. Si encima es tu iniciativa, lo mínimo que tenés que hacer es haberte dado cuenta que en el discurso de Diego todo el tiempo está sacando el marxismo a la luz. En el discurso de Diego, entonces, sabés que él te iba a traer el comunismo al debate, si tú le vas a plantear. Y además, superficialmente, Carlos se dio cuenta que el contenido era negativo, pero no captó que el contenido no era negativo. Era contra el capitalismo y por eso se percibe como negativo, siendo Carlos alguien capitalista, porque todo el tiempo está hablando de dinero, de hacerse rico y todo eso, que es justamente lo que el comunismo no condecora, ¿no? La acumulación de capital, el comunismo la odia, es nefasto, ¿bien? La distribución de la riqueza de forma que genera diferenciación, clases sociales y demás. Bueno, todo ese debate está en el manifiesto comunista y en lo que Engels ha desarrollado luego. Entonces, si Carlos hubiese prestado atención, se hubiese dado cuenta de eso. Y entonces se hubiese cuestionado, bueno, ¿tiene sentido o no? Porque vamos a terminar hablando de política. Y de comunismo versus capitalismo. Si aún así, dándote cuenta de eso, querés seguir adelante, entonces lo mínimo que tenés que hacer es leerte el manifiesto comunista y después leer a los detractores del comunismo para ver también qué argumentos hay en contra, qué argumentos hay a favor. Porque en todo el contenido de Diego, cuando uno lo mira, todo el tiempo es comunista, realmente, pero además
no hay contenido económico. Es decir, que Diego es una persona que entiende mucho de filosofía y ha leído muchísimo, pero no entiende de economía. Y la economía tampoco es algo es simple de entender, ¿correcto? También hay mucha matemática y demás, hay teorías económicas. Pero, como mínimo, entonces tenés que empezar a leer, bueno, a ver, si este tipo me habla desde este lugar, ¿qué es lo que ya hay escrito, analizado de otros autores importantes desde el otro lugar? Porque además no hay una sola forma de comunismo tampoco. Sin embargo, luego más adelante, en este mismo debate, Diego explica cuál es su corriente filosófica. Entonces, ahí vuelvo al error principal de Carlos. No hizo su tarea. Habrá visto 2 o 3 videos, le parecieron negativos y se quedó ahí rascando la superficie. Porque también hay videos en donde Diego llama a otros a charlar con él, todos muy sabios filosóficamente, pero tenés que escuchar de fondo que es todo lo que se está proponiendo ahí. Yo creo que eso Carlos no lo hizo. Porque Carlos menciona que sí, que hay otros que debaten con él y que hablan de forma muy intelectual o inteligente, que de pronto el público no termina de entender esa intelectualidad. Sí, bien, eso es algo que se le critica mucho a Diego también. Pero me parece que el propio Carlos se quedó ahí en esa superficie y no entendió de lo que Diego está hablando. Diego ya empezó a hablar de comunismo, ya ahora, en este primer argumento. Continuemos. O sea, ¿qué generación de cristal realmente que no están dispuestos a afrontar que la vida no son buenas noticias? La noticia está llena de negatividad, la realidad está llena de negatividad. Si fuéramos más capaces de tolerar la frustración al mismo tiempo que el optimismo, seríamos mucho más maduros y realistas en las tomas de decisiones. Lo que le sobra a esta generación es optimismo mal fundamentado. Este es un punto en el que Diego tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Porque el pensamiento mágico al que Diego hace alusión, justamente es eso. Cree que podés, todo es posible, pensar en positivo, es mucho del mensaje que Carlos da. Es fácil hacerse rico, es fácil ganar dinero, es fácil tener esta vida ostentosa y Carlos te muestra esa ostentación. Y ese optimismo mal fundamentado. Y la vida es dura, y la vida es difícil, y la negatividad está. Y eso es real, a ese punto, ese argumento, Diego lo tiene muy claro y tiene razón. Ya luego, si la solución que se propone a ese problema es comunismo, capitalismo o lo que sea, ese es otro asunto. Ahí podemos debatir. El problema está bien planteado. El problema es este. Bueno, vamos a debatir desde mi punto de vista cuál sería la solución y desde mi punto de vista cuál sería. Desde el punto de vista de Diego, la solución pasa por el comunismo, por el hecho de redistribuir la riqueza y otro montón de factores. Y desde el punto de vista de Carlos, de enseñarle a la gente a emprender y demás. Que Diego un poco lo tiene a eso. Por eso yo no termino de entender mucho la postura de Diego. Porque Diego habla de emprendimiento también. Pero eso no se condice con todo lo demás que habla después. Entonces, si Carlos hubiese hecho la tarea, podría tomar eso como un buen argumento. Vamos a ver qué responde Carlos para ver justamente cómo es que Diego empieza a dominar la charla y lo que hizo que se vea como una humillación, realmente. Pero ahí, a ver, digo, ahí estás asumiendo, güey, que la gente está recibiendo tu mensaje bajo el mismo contexto que tú lo lees, güey. O sea, estás asumiendo que tienes a una persona sentada al lado. Te voy a poner un ejemplo, güey. Te metes en otras transmisiones con otra gente, con chavitos de 18 años, güey, que los aplastas, güey, y caminas encima de ellos, güey, porque aparte alargas tus pinches monólogos. Y claro, güey, que el que está al lado, güey, no te dice absolutamente nada porque es devastador el tren de ideas que les echas encima, güey. Y eso es lo que creo que no entiendes. O sea, el público que está allá afuera, el mensaje que estamos llevando al público de allá afuera, no necesariamente tiene la misma capacidad de análisis y la misma capacidad de entender hacia dónde quieres llevar el mensaje. Tomemos acá en este punto 2 cosas importantes. En primer lugar, Carlos tiene cierto punto de razón, pero el problema está en el planteo. Le está diciendo a Diego que muchas veces el debate es difícil, esto ya lo dije, y que muchas veces posiblemente la gente no entienda exactamente o lea el mensaje como Diego lo quiere hacer llegar. Ese es un punto válido de Carlos. Pero hay que tener cuidado de nuevo en el hecho de que eso no parezca que tú estás subestimando la inteligencia de la gente. Porque si la gente lo mira a Diego es por algo. En ese caso, si tú vas a ir por ese argumento, tenés que haber hecho tu tarea y haber leído los comentarios en los videos de Diego. A ver qué opina la gente. Y entonces tomás eso como argumento. Yo en tus videos vi que la gente decía. Bien, entonces por ejemplo yo lo hice. Y mucha gente sí se queja de eso. Sí se queja de que muchas veces hablan de una forma muy intelectual o queriendo parecer inteligentes.
y no están ayudando a la gente a entender el mensaje. Bien, porque justamente la inteligencia, la intelectualidad está en que tú puedas hacer llegar algo difícil de forma fácil a la persona, que tú puedas hacer que se entienda. Si empezás a hablar con palabras pomposas o difíciles o muy técnicas a un público general, porque está bien que tú le hables en cierto lenguaje a cierto público, ¿correcto? Es decir, si tú vas a una charla, a una ponencia entre médicos, van a hablar en términos técnicos y de su profesión. Lo mismo si vas a una charla de abogados y de derecho. Van a hablar en términos de esa profesión. Y entonces, el que no está ahí adentro se va a quedar excluido, no vas a entender nada, te vas a sentir chiquitito. Pero cuando tú haces una ponencia sobre un tema, por difícil que sea, para el público en general, entonces tenés que bajarlo a tierra. Como decía Einstein, si no puedes explicar algo de forma que tu abuela lo entienda, es que no lo entendiste. ¿Correcto? Entonces, hay que hablar de la forma más simple posible. No estupidizando las cosas, no quitándole carga intelectual, sino haciendo que el mensaje llegue a las personas. Eso es algo que el público a Diego le critica. Inclusive ahora hay memes de eso porque él se manda una frase en un video, que a ver si lo encuentro lo voy a poner acá, en donde ni siquiera los que estaban con él debatiendo filosóficamente entendieron lo que Diego quiso decir. Yo lo que estoy diciendo es que la constitución o la creación de un significado es estética contingente y la relación material entre las variables que producen un efecto sí tiene algo de natural necesario. No, yo tampoco lo... No sé qué estás tratando de decir, güey. Entonces, el hecho de que tú des un mensaje negativo va a provocar negatividad. Ojo, no es lo mismo que crítica que negatividad. Te pongo un ejemplo. El otro día en un video lanzas y dices, es que el marketing es el arte de vender falsas ilusiones. ¿Cuál era la frase? Era una cosa así. No, dije, el marketing es prometer de más y entregar de menos. Esa mamá. Prometer de más y entregar de menos. Güey, qué pinche necesidad de decir eso, güey. El marketing para mí es el arte de ayudar a la gente y de perder primero para después ganar algo económicamente. Es parte del sistema, ¿no? Pero pierdes primero. Es el arte de ayudar, güey. Fíjate la definición de marketing. Tú sales con esa definición, casi ve y defrauda a la gente, y yo salgo diciendo, ve a ayudar, güey. ¿Qué repercusiones va a tener esto en un chavito de 16 años que nos está escuchando a los dos, güey? Yo estoy seguro que hay un chavito que desafortunadamente no le llegó mi mensaje y en cambio le llegó el tuyo porque es amigo de los chavitos con los que te juntas, güey. Sí. Y entonces está creyendo que el mundo es esa negatividad, güey. A ver, tenemos que entender que hay una responsabilidad civil, güey, por la capacidad intelectual que tenemos, que, o sea, literalmente yo prohibiría algunas partes de tu comunicación, güey. Yo literalmente pediría a las autoridades que te pongan censura, güey, por el efecto que estás teniendo sobre generaciones de abajo. Okay. No está de más señalar que Carlos tiene la muletilla güey demasiado, ¿no? Demasiado pronunciada. La muletilla son esas cosas que nosotros repetimos en el discurso para llenar espacios vacíos, porque estamos nerviosos o porque no sabemos contemplar los espacios de silencio. Los espacios de silencio son importantes. En los videos editados, por ejemplo, yo tiendo a cortar esos espacios, pero ya en un video más natural, donde trato de grabar en una sola toma, como si estuviese hablando a estudiantes, ahí sí los silencios son clave. Clave. Bien. Eso, bueno, Carlos no lo tiene. Sin embargo, como la gente ya lo conoce, no molesta tanto. Es algo que desde mi punto de vista habría que corregir, pero bueno. Vamos a los argumentos. Carlos toma una frase de Diego en uno de sus videos en donde dice: el marketing es prometer de más y ofrecer de menos, o vender de menos. Y luego empieza Carlos a desglosar eso, a decir por qué eso está mal. Eso es un error, desde mi punto de vista. De nuevo vuelvo a la premisa: el que pregunta domina. Entonces, si queremos hacer un debate en el que nos entendamos, tenemos que preguntar: ¿qué hubiese sido mejor? Que Carlos tomara esa frase y le preguntara a Diego: a ver, Diego, ¿por qué tú decís esto? ¿A qué te referís cuando decís que el marketing, o cuando definís marketing, porque ya está encapsulando todo el marketing en una definición de él? ¿Qué querés decir cuando definís al marketing de esta forma? De esa manera, entonces, Diego tiene que empezar a justamente exponer su postura, y si hay contradicciones van a salir y se van a notar. Y si no las hay, tú, es decir,
en este caso Carlos, vas a tener información para justamente debatir, para argumentar, para preguntar, para ir a los puntos. ¿Por qué Diego da esa definición? Esa hubiese sido la clave. De nuevo, quien pregunta domina. Entonces Diego iba a tener que explicar su definición y Carlos iba a poder contraargumentarla. ¿Correcto? Porque es cierto que la amplia mayoría de marcas utilizan el marketing de la manera que Diego dice. Ofrecen de más y venden de menos. Es decir, te mienten. El marketing te miente. Ahora, eso no es el marketing en sí. El marketing es una herramienta, al igual que la política. Si yo utilizo eso de una forma mentirosa o falsa, entonces allá está la persona que lo usa. Y la mayoría tiende a usarlo de esa manera. Bien, o sea, los estudios siempre tienden a ver cómo hago que la persona me compre, cómo hago para entrar en la emoción. Es decir, la neurociencia está metida en el marketing. ¿Cómo hago para vender? Como sea. Bien, entonces, si bien el marketing no es eso, Diego lo define así porque es lo que tiende a pasar. Pero estaría bueno escuchar la explicación de Diego y a partir de ahí debatir. Porque Carlos lo que hace es tomar la frase, descalificarla y después decir por qué la de él está bien. Pero esa no es la manera de ganar un debate o por lo menos enriquecer un debate. Para el público que te está escuchando. No tenemos que olvidar que acá hay un tercer cuerpo en comunicación, en programación neurolingüística en realidad. Se le llama tercer cuerpo. A ese interés más allá. Y en este caso es el público. Se supone que ellos están ahí para aportar valor a quien los está escuchando. No para ver quién gana. No para medirse sus miembros. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, hasta el momento los dos se están olvidando del público. Quizá podríamos decir que esto podría ser un hilo conductor para luego llegar a una conclusión que al público le aporte valor. Y entonces todo ese hilo conductor adquiere valor en sí mismo. De momento no lo tiene. Siguiente error, y algo que me olvidaba, es que Carlos acá habla de censura. Ahí sí, ese es un error tremendo. Es un error tremendo. Porque si yo parto de la premisa de que no me gusta tu mensaje y hay que censurarlo, porque incluso dice, yo le pediría a las autoridades que prohibiesen tu mensaje, y bueno, lo que vas a hacer, eso es una agresión. Y lo que vas a hacer es que el otro se ponga totalmente a la defensiva y te descalifica también como persona, que no está abierta al debate, que se cree dueño de la verdad absoluta. Ese sí fue un error tremendo. A mí no me gusta el mensaje que da Diego, pero está en todo su derecho. Y si hay público que lo sigue, es porque hay gente a la que el mensaje le gusta y está de acuerdo con ese mensaje o con esa visión. Entonces, está bien y tiene todo el derecho del mundo. Y justamente, como el propio Diego dice, la contraposición es lo que enriquece y lo que hace que el conocimiento se eleve. Porque si no, caemos todos en cámaras de eco, en donde solo vemos una sola realidad y las cosas son así y así son. Y eso está mal, no aporta nada. Porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Podemos tener puntos buenos y todos tenemos puntos flacos, puntos que no sirven o que sirven en un contexto y no en otro. Y otra persona con una visión totalmente distinta viene y te enriquece. Te enriquece en conocimiento, en formas de hacer, en formas de experimentar, en forma de vivir, en forma de accionar, de reaccionar, etc. Entonces, ahí Carlos le erró muy feo. Continuemos. Qué bueno que no es tu criterio. Digo, y lo que me parece importante lo que acabas de decir es, primero, partes de que tu definición es la correcta. Dijiste, tu manera de decir esto es esto, mi definición es esta, como suponiendo que la razón ya la tienes, ¿no? O sea, no hay realmente una intención de debate ni intercambio de ideas. O sea, partiste a priori como diciendo, lo que tú dices es negativo, no me gusta, proyecta negatividad, la negatividad es mala, por lo tanto no hagámoslo. Continuemos en el pensamiento mágico. Lo que realmente tendríamos que hacer es un análisis crudo y real de los hechos, de que si realmente el beneficio que se genera con el marketing es mayor que el daño que se genera con el marketing. Ahí tenemos justamente un buen punto de Diego. Parte justamente Carlos de asumir cosas, pero plantea Diego una discusión interesante. ¿Es el beneficio que se genera con el marketing más alto que el daño que se genera con el marketing? Ese es un debate interesante, pero es un debate muy profundo y se va de tema. Sin embargo, es la postura, por ejemplo, que Diego tiene, y él tiene una postura de que se genera más daño del beneficio, justamente porque el comunismo así lo ve. Pero de nuevo,
Carlos nunca se enteró que Diego está hablando de comunismo. Nunca se enteró. No se le pasó por la cabeza. Más allá de que más adelante Diego lo menciona casi directamente. No menciona la palabra comunismo, pero dice la corriente histórica. Ahora cuando llegue yo te lo voy a marcar. Entonces, como Carlos nunca se preparó, nunca supo a qué iba. Entonces, ¿por qué? Justamente, inclusive sin haberse preparado, si Carlos le hubiese preguntado ¿por qué definís marketing de esta forma? Diego hubiese dicho cosas como esta, donde él menciona, bueno, hay que ver si el daño que se genera con el marketing es mayor que el beneficio o viceversa. Entonces ahí ya tenés de dónde agarrarte para seguir trabajando. ¿Correcto? Entonces, pero tenés que estar preparado, porque ese debate va a llevar a que Diego te saque de la manga un montón de cosas profundas y de análisis histórico y demás, y que si no lo tenés, no sirve. Entonces, para contraargumentar esas cosas tenés que ver, bueno, qué es el capitalismo, el mercado, cuáles son los países donde hay mayor beneficios, donde la gente vive mejor, qué tipo de economía hay, qué modelo político hay. Y entonces ahí le vas a poder argumentar a Diego. Si no, no hay forma. No lo vas a convencer a Diego. Pero esto es como analizamos en el curso de oratoria la película Gracias por fumar, en donde el personaje explica, yo no voy por mi adversario en un debate, como un debate político, por ejemplo. Yo voy por el público. Y acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Yo tengo que ganarme al público. Es una forma un tanto perversa. Pero si yo estoy convencido del mensaje, yo tengo que transmitir mi mensaje al público. Al otro, difícilmente yo lo voy a hacer cambiar de opinión. De cualquier tema. Difícilmente. Y menos un tema controvertido como comunismo y capitalismo. Pero pensá en religión o no religión. Aborto o no aborto. Siempre pongo estos temas controvertidos. ¿Correcto? Entonces, no vas a hacer al otro cambiar de opinión en un debate de estos. No hay manera. Eso no existe. Solo en los dibujos animados. No existe, como se dice habitualmente, evangelizar a la gente, hacerla cambiar. Tan fácil en un debate no. La gente cambia con el tiempo porque va viendo cosas. Y mucha gente no lo va a hacer igual porque entramos en disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando cambiar de creencia implica un peso emocional muy grande para mí. Aunque me pongan los datos en la cara, yo los voy a negar. Los voy a negar. Y voy a seguir defendiendo mi postura. Eso es disonancia cognitiva y a todos nos pasa. Inclusive Diego, que todo el tiempo promueve el debate de ideas, como ya te mostré, él dice, por ejemplo, no existen intelectuales de derecha. Entonces, ahí ya se cerró. No hay lugar a debate ahí. ¿Correcto? Entonces, no lo vas a hacer cambiar de opinión a él. Pero para eso te tenés que haber dado cuenta que él te va a hablar de comunismo. Y entonces, bueno, mediante este debate yo le voy a poder aportar valor a mi público. A ver, ¿por qué Diego define marketing de esta manera? Porque esa es la base por la cual Carlos lo llamó. Bueno, explícame esto, Diego, y debatamos sobre esto, a ver a qué nos lleva. Pero eso nunca lo supo Carlos. Y si tuviéramos esa discusión con hechos y con datos, no con opiniones, estaría dispuesto a cambiar la mía. El problema es, y a ver, y voy a tomar mis 2 minutos para explicar esta porque esta merece una buena explicación. Realmente dudo mucho. Aunque Diego dice, esta discusión hay que tenerla con datos, y si esos datos me convencen, yo estaría dispuesto a cambiar mi pensamiento. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque además esos datos son muy difíciles, aunque le pongas a Diego en la cara a los países del mundo donde se vive mejor, y eso lo vamos a ver luego, y el modelo económico y político que tienen, aún así te lo va a negar. Si no, no estaría en la posición en que está, de entrada. ¿Correcto? Entonces, es contradictorio, más aún si ya viste el contenido de Diego. Es totalmente contradictorio a lo que él dice acá. Yo estaría dispuesto a cambiar. No, eso no es cierto. ¿Por qué el marketing promete de más y entrega de menos? ¿Ok? ¿Tú sabes lo que quieres? ¿A qué te refieres? ¿Como consumidor? No, ¿tú sabes lo que quieres de la vida? Tú sabes lo que tú quieres. 100%. Okay. ¿Tú sabes lo que yo quiero? Probablemente. Probablemente. ¿Mejor que yo? No, sin duda mejor que yo. Pues ¿cómo puedes vender algo? Porque asumo que te puedo ayudar en algo de tu vida. Asumo que te puedo ayudar. Desde tu postura, donde tú crees que sabes lo que tú quieres y donde crees que sabes lo que yo quiero, tú crees que me puedes vender algo. Creo que te puedo ayudar. Ahí está la palabra. Pero ¿en base a qué? Si no sabes lo que yo quiero. ¿Me vas a ayudar a qué? Te voy a ayudar a algo que creo que va a mejorar tu vida. Ok, crees. Okay. Eso se llama ideología. No son hechos, son creencias, Carlos. Y aquí hay una clave
Diego utiliza por segunda vez la palabra ideología. Ideología. ¿Por qué utiliza esa palabra? Que es muy pesada. Siendo además que en su canal él tiene varios videos en donde cuestiona si la ideología te ciega o no. Entonces, lo que está proponiendo además Diego es un debate difuso. Porque le está diciendo a Carlos que el hecho de pretender vender algo es tener una ideología en donde yo asumo que sé lo que tú querés. Y no es así. En primer lugar, él utiliza la palabra ideología porque lo que hay detrás es capitalismo. Entonces, por eso utiliza esa palabra. Bien, pero eso en un debate habría que preguntarlo. A ver, ¿por qué estás utilizando la palabra ideología? ¿Qué ideología? ¿A qué ideología te referís? Primer punto, habría que preguntarlo para desglosar. Eso es lo que se llama en programación neurolingüística metamodelo. El metamodelo es una técnica para empezar a hacer preguntas, recordando siempre que el que pregunta domina, que te lleven de la superficialidad a la profundidad. ¿Bien? Entonces, a través de esas preguntas se podría desglosar de qué está hablando Diego, hasta que en algún momento Diego iba a decir la palabra comunismo, o algo similar, y luego lo dice. Pero, por eso, ahí tenemos el primer problema. Nunca se entendió de qué se está hablando en este debate. Y además, Diego está proponiéndole a Carlos que el hecho de querer vender algo, cuando él es vendedor, bien, él es empresario, es emprendedor, es justamente tener una ideología en donde yo asumo que sé lo que tú querés. Y como ni tú mismo sabes lo que tú querés, menos yo me puedo arrogar ese conocimiento. En cierto sentido, eso es verdad. La mayoría de nosotros no sabemos lo que queremos. Bien, como decía Schopenhauer, el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede elegir lo que quiere. Bien, te tomo ese punto. Sin embargo, lo que yo como vendedor hago es ofrecer algo que pienso, que creo, que aporta algo a la sociedad, y luego, si el mercado, y el mercado somos todos, el mercado no es un ente exógeno, somos todos. Si el mercado lo valida, entonces eso va a tener éxito. Es decir, si la gente lo compra, va a tener éxito. Es lo mismo acá el video. Si la gente lo mira, va a tener éxito. El mercado lo va a validar. Si el mercado no lo mira, bueno, mi contenido no tiene éxito, ya sea por el formato, por lo largo que es o lo que sea. Correcto. Pero el mercado lo va a validar. Acá Diego se está saliendo de eso y está asumiendo que hay una arrogancia y una ideología detrás en donde se le está queriendo imponer a la gente lo que quiere. O sea, ¿qué pasó con el hombre moderno que tenía la ciencia y ahora estamos gastando $1 billón al año para negar el cambio climático? Es pensamiento mágico. ¿No se cansan del pensamiento mágico? O sea, ¿no se cansan de creer? De verdad. ¿En qué basas lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Entonces acá de nuevo Diego menciona cosas políticas. Se gasta $1 billón en negar el cambio climático. ¿Quién? ¿A quién le habla? ¿A los liberales? ¿A la gente que dice que el cambio climático no es causa del ser humano, sino que son ciclos que en la Tierra ya han ocurrido en la historia de la Tierra y eso es real, ya han ocurrido, y que este es uno más de esos y que ahora está el ser humano ahí? O la otra postura, que nosotros hemos promovido o acelerado ese cambio, que sí es natural, también está esa postura. ¿A quién le habla? Porque luego además Diego habla en plural. No se cansan. ¿A quién le habla? ¿De quiénes está hablando? Porque ahí él está generalizando. Ya no le está hablando a Carlos en ese fragmento. Está hablando de otra postura, de otra gente. Ya globalizó. De nuevo, si uno se hubiese tomado la molestia de hacer la tarea, te das cuenta de que Diego está hablando a la gente capitalista y él está en el bando de los comunistas. Es decir, hay una oposición, hay dos bandos. Por eso él acá habla en plural. Pero Carlos no está atento. Nunca toma eso. Porque ¿qué tiene que ver? ¿Por qué sacó el tema del cambio climático? Bien, porque el comunismo promueve, analiza, que es el consumismo, justamente porque generamos demasiada basura, explotamos la Tierra. Con la Tierra me refiero al planeta, extrayendo minerales y demás, a través del consumismo y que el capitalismo, como es salvaje y quiere vender y vender y vender,
Entonces va destruyendo el planeta y por eso el cambio climático. Es decir, culpan al cambio climático del capitalismo. Ese es el planteo que está de fondo acá en esto que acaba de decir Diego. Pero Carlos no se da cuenta en dónde está metido. Porque tampoco lo llamó para eso. Pero todo el contenido de Diego está plasmado de eso. Entonces, si hubiese hecho su tarea, se hubiese dado cuenta y se prepara, o bien dice, no tiene sentido invitar a esta persona a debatir. Todo el tiempo Diego está tirando comunismo, comunismo, comunismo y anticapitalismo, anticapitalismo todo el tiempo, aunque tenga su Mac en el escritorio, lo cual es contradictorio, y también habla de emprendimiento, lo cual es contradictorio, no lo entiendo. Pero es lo que le está hablando acá, y por eso habla también en plural. Parte de la oratoria es la escucha activa. Tenés que escuchar con atención al otro, no solo estar pensando en tus argumentos y estar dentro de tu cabeza. Porque tenés que escuchar con atención, porque de ahí tú vas a sacar para argumentar, o debatir, o cuestionar, o preguntar. Pero Diego acá se fue totalmente de tema, porque él todo el tiempo está hablando anticapitalismo. Todo el tiempo. Eso está desde el vamos en el discurso de Diego. Por eso, Aylaca habló de negar el cambio climático. Entonces, podés pensar en la figura argentina de Javier Milei. A él se le achaca eso, justamente, que es un negacionista del cambio climático. O en cualquier otro capitalista, por ejemplo, Donald Trump. Bien, esos son los enemigos que Diego, además, están en su canal como enemigos. Entonces, tenés que estar preparado. ¿A quién vas a traer? Si todo el tiempo él está hablando desde ese lugar. Porque él está convencido, correcto, está convencido. Y son debates interesantes. Pero hay que prepararse mucho entonces para debatir con una persona así. Pero espérame, Diego, no te me des... Si No, me estoy desviando. ¿Por qué crees lo que crees? Yo creo que es un set, o sea, todo el sistema operativo que vamos modelando, parte de los inputs que yo le he dado, ¿verdad? Yo le he dado conocimiento de mi casa, le he dado conocimiento de mis amigos, le he dado conocimiento de mis círculos sociales. Eso se llama falacia narrativa. Acá, Diego le dice que lo que está diciendo Carlos es una falacia narrativa. La falacia narrativa, ¿qué es? Es cuando yo me invento historias o me creo cuentitos que unen o vinculan dos conceptos y utilizo esa historia que yo me inventé para vincular esas cosas, es decir, para darle sentido a dos cosas. En este caso, Carlos está diciendo, en su, según Diego, falacia narrativa, que es por las herramientas que adquirió a lo largo de su desarrollo que él puede entonces vender y demás. Y no tiene por qué ser una falacia narrativa, de hecho. Pero Carlos ni siquiera se detiene a ver, ¿por qué estás diciendo que esto es una falacia narrativa? O por lo menos tiene que saberlo, tiene que saber qué son las falacias. En el curso de oratoria hay 2 o 3 clases solo de falacias. Tenés que saber qué son las falacias. Tenés que saber detectar falacias. Pero me da la impresión de que Carlos está por fuera de todo eso. Nunca leyó nada de eso. Entonces el otro le dice, eso es una falacia narrativa. Y Carlos continúa. Y no se detiene en ese argumento. No es una falacia narrativa. Te estoy argumentando por qué pienso como eso. Déjame terminar mi argumento y después ver si es una falacia narrativa. No es una falacia narrativa. Pero independientemente, digo, yo le he dado el input que yo creo que quiero en mi vida. Creo. Sí, totalmente. Pero estás cayendo en un terreno filosófico y estamos evadiendo el punto importante ¿Qué aquí. es? El punto importante aquí es que hay un chavito de 17 años que cree que el marketing es dañar, güey. Es dañable. Y te voy a decir otra cosa, güey. Acá Diego afirma que es dañar. Afirma, él está convencido. Y eso va en contra del argumento que ya le dio anteriormente a Carlos, en donde le dice que él asume y no debate, pero él ya tiene la postura de que el marketing es eso. Él se hubiese saltado antes, como dije, si Carlos hubiese preguntado ¿por qué definís al marketing de esta manera? ¿Correcto? Pero nunca lo hizo. Entonces no está escuchando a Diego. Ese es otro problema, no lo está escuchando. Y como no lo está escuchando, no hace las preguntas correctas. ¿Qué pasa con el chavito que entendió que marketing es ayudar? Que se cambie una carrera de verdad. Acá el propio Diego cae en su arrogancia, que se cambia una carrera de verdad. ¿Qué arrogancia es esa? Eso es arrogancia pura y dura. ¿Qué arrogancia es esa cuando él mismo es vendedor? Cuando él mismo en su canal de YouTube, y esto lo dice luego Carlos, hace todo para tener engagement, para atraer gente, que él mismo dice que no es su objetivo. Lo dijo hace un rato atrás. Y acá cae en esa arrogancia, que se cambie una carrera de verdad. Y lo dice con soberbia. Ese es uno de los principales errores.
de Diego. Y Carlos no lo toma. No lo toma. Él sigue inmerso en su discurso y no escucha al otro. En un debate, la escucha activa es clave siempre. Escuchá lo que el otro te está diciendo. Escuchalo de verdad. No solo para ganarle. Escuchalo de verdad, porque te puede dar un punto interesante que no habías visto. Y eso puede pasar y está bien. Y poder decir, bueno, mira, te tomo este punto. Este punto, la verdad que no lo había pensado. Pero ¿cómo se condice con este otro? ¿Correcto? Y eso, bueno, uno puede decir, bueno, me va a quitar autoridad si le doy un punto. Entonces, ¿qué? Cerrémonos y no debatamos. Entonces no es un debate. ¿Correcto? Independiente, olvídate de la carrera, güey. Va a salir al mundo a hacer negocios. Olvídate de la carrera, porque yo tampoco estoy de acuerdo con las carreras como en el marco que las conozco. No, pero más bien, dijiste que salga al mundo a hacer negocios. Va a salir a tratar de hacer negocio en su vida. ¿Eso está bien? Y lo primero que va a decir... ¿Eso está bien? ¿A salir a hacer negocios? Seguramente vas a cuestionar si sí o si no. Pues es que si no partes de puras creencias. Es que, Carlos, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees que hacer negocios está bien? Diego también parte de puras creencias. Todo el tiempo. Aunque él, en un punto, invita siempre al debate y a elegir y a cuestionar, no lo hace. No lo hace. Él parte de la creencia de que el comercio está mal, de que el negocio está mal, de que hacer negocios está mal, de que el marketing es malo, de que el consumismo es malo, etcétera, etcétera. El consumismo no es algo bueno, sí, podemos debatirlo. ¿En qué sí y en qué no? ¿Correcto? El consumismo exacerbado no es bueno. Y es un problema en muchos niveles. Pero no es causa del capitalismo, sino que el capitalismo es causa de cómo los seres humanos enfrentamos la realidad. Pero esos son otros debates, ¿correcto? Y son debates profundos e interesantes que se pueden dar. Y hay que discutirlos y hay que debatirlos. Y cuáles son los problemas, pros y contras, y modelos de solución que el mundo hasta ahora no ha llegado. Sin embargo, siempre una de las cosas que se puede hacer es analizar, bueno, a ver, ¿cómo son los países en los que mejor se vive en el mundo? Y eso lo trae Diego después. ¿Cómo son? ¿Qué modelo tienen? ¿Qué aplican? ¿Por qué no emulamos un poquito? ¿Por qué no tomamos un poquito de esas ideas y las aplicamos? Está bien que no todas las ideas son replicables en una sociedad y en otra, por la cultura, por la forma de ver el mundo, por la idiosincrasia y demás. Pero aún así, analicémoslo y tomemos. ¿Cómo países como Japón salen adelante sin tener casi recursos naturales? Tienen otros problemas, ¿bien? Como la alta tasa de suicidios por el excesivo trabajo. Bien, hay otros problemas. Pero de las cosas que hacen bien, ¿qué podemos sacar? De las cosas que hace bien otro país, ¿qué podemos sacar? ¿Qué podemos aprender? Porque si yo me cierro en que una postura está mal, bueno, no, vamos a analizar. Porque luego Diego lo trae a eso. Continuemos. No es que crea que hacer negocios está bien. Pero estabas armando un argumento diciendo que el chavo va a estudiar una carrera y va a salir a hacer negocios. Vámonos 2 pasos para atrás. Date todos los que quieras. Aquí el punto es muy sencillo. ¿Qué es lo que va a hacer ese chavito que recibe ese input de negatividad tuya? ¿Qué va a hacer? Cuestionarse. ¿Y qué es lo que esperas que pase después con él? Que él mismo se haga sus criterios y en lugar de simplemente asumir que alguien que no sabe por qué cree lo que cree, le diga lo que está bien y está mal, y él mismo se dé la tarea de hacer su propio criterio sobre lo que está bien y está mal. Simplemente habiendo visto los videos de YouTube de Diego, Carlos fácilmente tiraba abajo ese argumento porque Diego todo el tiempo está diciendo lo que está bien y está mal. Aunque invita a mucho debate, luego no lo hace. Ya te lo mostré en el video que dice no existe intelectual de derecha. Ahí ya ves el sesgo ideológico que tiene. Y luego, todo el tiempo, cuando habla de otros temas, te dice qué es lo que está bien y está mal. Cuando da el ejemplo de explicar el capitalismo y el comunismo con vaquitas, y lo podés buscar si te interesa, te vas a dar cuenta exactamente, justamente, cómo él te está diciendo lo que está bien y está mal. No está aplicando, no aplica lo que él promueve aquí, lo que él predica aquí. Y hay varios videos ya que Carlos hubiese podido ver y tira muy fácilmente abajo ese argumento. Y luego va a terminar. ¿Y qué es lo que tiene que decir del marketing? Ok, entonces vamos a suponer que haga todo ese proceso y coincida con tu punto de vista. No me importa que coincida con mi punto de vista. Por eso. Pero el hecho de que coincida con tu punto de vista ya provocó de entrada que se amplificó un efecto de negatividad de lo que puede ser con el marketing. Hay una frase preciosa que me encanta que es: solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Los cambios en la vida requieren resistencia. Negar la negatividad es negarse al cambio. Esto es absurdo. Tenemos años de historia que lo prueban. Cuando nos topamos con problemas... Ojo, no es que esté negando el cambio, digo. O sea, pero estás negando el valor de la negatividad en el cambio. Y eso está fundamentalmente equivocado. O sea, hay una cosa que se llama dialéctica. O sea, la dialéctica es el proceso a través del cual nos acercamos a la verdad. La dialéctica se da cuando una persona dice, yo tengo una tesis, y tú dices, yo tengo una antítesis. Yo creo que tú estás mal, yo creo que tú estás mal. En el choque de esas ideas llegamos a una síntesis y el conocimiento humano sube. Si negamos la negatividad, no hay síntesis, hay estancamiento de pensamiento. Excelente argumento de Diego, excelente. Realmente yo le doy la razón, pero no lo aplica. No lo aplica.
realmente estoy de acuerdo con lo que él dice, pero no lo aplica. Entonces ahí lo puedes descalificar fácilmente, pero tenés que haber visto el contenido y decirle, en esto y en esto, tú no estás aplicando eso. Eso no, a ver, no te estoy diciendo en ese punto en particular. Lo que te estoy diciendo es que la manera en cómo enmarcas tu punto de vista, Mi forma negativa de presentarlo. tu forma de presentarlo, la manera en cómo presentas las cosas, Ajá. está provocando un efecto que no te estás dando cuenta. A ver, Y te voy a decir una cosa. Seguramente te autojustificas diciendo, no, es que como mi proceso filosófico me permitió llegar a esa definición. Y de nuevo, si estuvieras sentado en una mesa con 4 amigos, que los 4 admiran la filosofía y que están al mismo nivel, y que les platicas esto, me encanta la postura que tienes porque es una postura de contraste. Pero en el momento en que lo enmarcas, porque tú dices que no quieres seguidores, pero estás haciendo todas las técnicas que se necesitan para recortar el contenido, para enmarcarlo, para enfrascarlo, para distribuirlo en todas las plataformas de habidas y por haber. Y les pones exactamente ese mensaje, que lo que quiere decir es, ¿qué crees, cabrón? Que lo que tú vas a ir a hacer a la vida es ir a vender falsas expectativas. Yo no sé cómo Eso es duermes. marketing, güey. el marketing. Yo no sé cómo duermes con eso, Diego. O sea, Acá Carlos le dio un argumento perfecto. El asunto es que no lo pudo sostener, pero tiene toda la razón. Porque justamente, como te acabo de decir, Diego dice de contrastes y demás, pero luego enmarca un mensaje y te dice lo que está bien y está mal. Y además se contradice. Justamente acá Carlos le da en el clavo, porque Diego empezó diciendo que el engagement no es su objetivo, es decir, atraer gente al público que se suscriba a su canal, no es su objetivo, pero hace todas las técnicas para que sí lo sea. Entonces, hay una disonancia narrativa en el discurso de Diego, porque sí es el objetivo. Sí es el objetivo. Es como que yo te diga que mi objetivo no es conquistar chicas, pero hago todo lo que se supone que hay que hacer para conquistar chicas, me arreglo, me visto, les hablo de cierta manera, me acerco todo el tiempo a distintas chicas. Entonces, eso no es, Vladimir, tu objetivo. Acá es lo mismo. ¿Es o no es? Bueno, realmente sí es. Y realmente, justamente, Diego, como ya te dije, pero esto era fácil simplemente viendo el contenido de Diego, él marca y te dice lo que está bien y está mal en su contenido. Entonces, no debate desde ese lugar que él mismo acaba de decir que esa contraposición, esa hipótesis y antítesis llevan a una elevación del conocimiento. ¿Correcto? Entonces, realmente ahí hay una disonancia y Diego no está siendo intelectualmente honesto y creo que no es intelectualmente honesto consigo mismo. Desde lo que veo en su contenido, me parece, esto es una hipótesis mía, que hay una lucha interna entre los ideales de Diego. Hay una lucha interna. Él no terminó de resolver el comunismo. No lo terminó de resolver porque es fácil, como siempre digo, defender el comunismo siendo hijos del capitalismo. Es fácil hacerlo y vivir en un mundo capitalista, en una sociedad capitalista. Entonces, por ejemplo, Diego en otros videos defiende muchísimo a China, pero China es un híbrido, porque no es comunista totalmente y no es capitalista totalmente. Es decir, China se dio cuenta que lo que crea valor en el mundo es el capitalismo, es que las personas puedan emprender. Son las personas, el sector privado el que genera valor, y luego generó un sistema en el cual el Estado determina hasta dónde creces y hasta dónde no. ¿Qué me das y qué no me das? Y si creces mucho, como pasó con Alibaba, la empresa de Jack Ma, te bloqueo. ¿Correcto? Te bloqueo duro, puro y duro. Y controla las redes y controla la información y controla todo. Y lo que publicás y no publicás y lo que lees y lo que no lees. Entonces ahí tenemos un híbrido. Y él defiende ese modelo en otros videos. Bien, esos videos creo que son posteriores al debate. Así que esa información no la hubiese tenido Carlos aunque quisiera. Pero más allá de eso, justamente acá Carlos tiene razón en el hecho de que Diego enmarca y te dice lo que está bien y está mal. Porque justamente cuando hace videos defendiendo a China y diciendo que China erradicó la pobreza, porque es justamente de lo que habla el video, te está enmarcando. Esto está bien, lo otro no. Y además lo dice en el video. Entonces, no se condice el discurso acá en este debate con el contenido que él crea. yo no podría dormir sabiendo que le dije a alguien, güey, que vaya a abusar de la gente para vivir, porque eso es parte de cómo funciona el sistema. Ahora, tú dices... O sea, ¿tú crees que mi crítica al marketing fomenta el marketing? Sin duda alguna, fomenta un marketing negativo. Fomenta un marketing de peste, que creo que sí existe, pero lo estás fomentando, güey. O sea, en lugar de provocar un pensamiento filosófico de las dos generaciones, lo que estás provocando es que más gente quiera abusar. Cabrón, yo arranqué haciendo marketing, arranqué hablando de teoría de marketing justamente porque me cagaba la gente que quería
o sea, que quería forzar comportamientos negativos a través del marketing. Yo arranqué haciendo marketing diciendo marketing es ayudar. El consumo es positivo. Filantropía, cabrón. Y en ese sentido, déjame decirte una cosa, yo creo, y el público dirá si esto es cierto o no, pero yo creo que yo ayudo primero, yo pierdo primero, y después, al que voluntariamente quiere aportar a la maquinaria que hace esto posible, lo da. Sí. Y ahí va a haber gente que se mete al 24 Challenge y muy bien. Sí. Y los que no tienen que hacerlo. Pero yo aporté primero. A ver, yo creo que aquí hay algo interesante. Y digo, tomo la crítica de que, a ver, sí, seguramente hay gente que toma mal mi mensaje y lo interpreta. Porque, a ver, pues obviamente en el lenguaje se dan interpretaciones subjetivas. Una persona puede recibir mi mensaje de una manera y la otra persona puede recibir el mensaje totalmente de otra manera. No estoy cerrado. Asumo que probablemente hay un porcentaje de gente que me ve que lo recibe de la manera equivocada y tal vez tenga una repercusión negativa. Y te volteo la pregunta. ¿Tú te haces responsable de la gente que ha gastado dinero en tus cursos y ha perdido dinero? 100%. Mira. No, ¿sí? ¿100%? 100%. O sea, todo el mundo que ha perdido dinero en tus cursos te puede mandar un mensaje y tú te haces responsable. 100%. 100%. Y siempre he tenido, Diego, garantizado mis cursos. Si alguien dice, este curso no vale lo que pagué, no questions asked, regresamos el dinero. Ok. Pero te voy a decir una cosa, bro. Parto de origen. O sea, lo que quiero entender antes de que te zafes, porque ahorita vamos a entrar a otros temas, lo que quiero entender es, a nivel filosofía siempre hay dos posturas. ¿El hombre es bueno o es malo? Por naturaleza. No existe la naturaleza humana. Bueno, esa dicotomía es falsa. Déjame, respóndeme la pregunta. El hombre, pues ¿cómo depende. le quieres llamar? Es bueno, de origen, de nacimiento. Y acá pasó que Carlos venía bien, porque inclusive Diego le hizo una pregunta para intentar descalificarlo. ¿Tú te haces cargo de tus cursos si no funcionan? Y Carlos le dice, sí, están 100% garantizados. Y ahí Carlos hubiese tenido la potencia para posicionarse, pero él mismo acá se cava su propia tumba cuando le dice el hombre es bueno o es malo. Que es un debate totalmente complejo, que además lo que es bueno y es malo es totalmente subjetivo. No existe el bien y el mal como tal, sino que es una creación humana, una definición humana, acorde a aquello que nos hace sufrir y lo que no. Calificamos como bueno o malo lo que nos hace sufrir o no, básicamente. Es más profundo que eso, por supuesto, pero básicamente parte de ahí. En la naturaleza no existe el bien y el mal, ningún otro animal tiene eso. Bien, entonces, en la naturaleza los animales se matan constantemente de formas atroces y horribles, un animal se come a otro vivo y así funciona. Y no hay bien y mal, ¿correcto? Entonces acá Carlos se metió en un terreno que no domina, pensando que había una única respuesta. Porque él parte de la postura de que el hombre es bueno por naturaleza. Pero esa es su postura personal y además no sé a dónde la quería llevar, porque Diego ahora lo desarma, pero se metió en un terreno. Entonces, no te metas en esos terrenos que no llevan a ningún lado, salvo que de eso se tratará el debate. Pero como no tenían definido el tema, ese es otro error, no tenés definido el tema. Tú tenés que saber cuál es el objetivo de tu ponencia, de tu charla, de tu debate. ¿A qué querés llegar? ¿A qué conclusión querés guiar al público? ¿O a qué querés llegar? Y si no hay una conclusión definida, bueno, ¿de qué quiero debatir? Porque yo puedo querer debatir comunismo y capitalismo, pero no para decir el capitalismo es bueno o el comunismo es bueno o el capitalismo es malo o el comunismo es malo. Capaz que quiero debatir para profundizar, para que veamos cuáles son los problemas que plantea el comunismo. Son interesantes los problemas que plantea el comunismo. ¿Cuáles son los problemas que plantea el capitalismo? ¿Cuáles son los problemas que plantean los dos a la vez? Y el asunto está en que los dos plantean soluciones distintas. ¿Cuáles son los pros y los contra? Bueno, capaz que el debate era para eso, simplemente para abrir ideas. Pero en este caso se fueron totalmente. Y el propio Carlos. ¿Es bueno o es malo? Carlos, no sabes de lo que estás hablando. O sea, ¿por qué? La idea de que el hombre es bueno o malo depende del contexto. Un hombre creado por lobos es un lobo. O sea, ¿cómo vas a decir que el hombre es bueno o malo por naturaleza? No existe tal cosa como la naturaleza humana en términos de bien o mal. El bien o mal es un contexto moral contingente. ¿De qué estás hablando? Porque se parece. O sea, cuando yo veo tu contenido, yo veo que tú asumes que el hombre es malo por naturaleza. No, nunca has visto mi contenido. El ser humano no tiene naturaleza. Lo que yo percibo de tu contenido... Otra vez, yo creo. Claro, claro. Y tengo derecho a tener esa percepción. Pero lo que yo percibo es que tú crees en que el ser humano es negativo por naturaleza. Y entonces, dado que es negativo, hay que inyectarle más negatividad. Nunca he dicho eso en ningún video. Te reto que lo encuentres. El ser humano no tiene naturaleza. Lo he dicho N veces. Mi corriente filosófica es materialismo histórico. Y acá Diego lo dice claramente. Mi corriente filosófica es materialismo histórico. Pero Carlos no tiene ni la menor idea de lo que eso es. Materialismo histórico es la corriente filosófica del comunismo desarrollada por Marx y Engels. Lo dice. Es decir, Diego no oculta. Nunca ocultó. Porque mucha gente en los comentarios luego en sus videos, en los videos de Diego, se cuestionaba eso. Inclusive el video que yo te mostré antes, de Diego asumiendo que es comunista, por si había dudas, porque la gente no entendió. En este debate donde mucha gente lo conoció, Diego lo dijo. Mi corriente filosófica es el materialismo histórico.
Es la corriente filosófica desarrollada por Marx y Engels. ¿Qué más querés? Entonces, eso estaba siempre en los videos, está en los videos. No lo dice, pero está. Siempre, inclusive en charla que él tiene con otra señora, que ahora no me acuerdo a qué se dedicaba, pero una señora académica muy importante. Los dos hablan de materialismo histórico y de comunismo, sin mencionarlo tal cual. Pero está la postura. Carlos no tiene ni idea de eso. Carlos realmente nunca se preocupó o se ocupó de esos temas. Son importantes, pero bueno, no se ocupó y trajo una persona que todo el tiempo te habla desde ese lugar. Porque yo puedo tener mi postura política, económica y demás, pero si todo el tiempo te hablo desde ese lugar en todos los temas, lo que pasa es que para el comunista esto es central. Me vas a venir a hablar de negocios cuando justamente mi postura de vida es que todo esto está mal y que todo esto es la causa del sufrimiento en el mundo y de la destrucción del planeta, porque esa es la postura de Diego. Y lo dice acá. Mi corriente filosófica es el materialismo histórico. Carlos, ni idea. Entonces, error, no tener ni idea. Error, no escucharlo, porque inclusive puede haber preguntado, ¿y qué tiene que ver el materialismo histórico con lo que estamos hablando? Y bueno, le iba a salir, obviamente, Diego, con una zaraza, con un discurso larguísimo, porque el materialismo histórico se encarga de analizar eso. El materialismo histórico lo que dice es que la naturaleza humana y las condiciones materiales son los que condicionan al humano a ser bueno o malo. O sea, es como si dijeras, un niño nace en Siria y con una modificación genética y nace en medio de balazos y el niño es bueno o malo. O sea, vamos a Corea del Norte a dar pláticas de motivación, ¿o qué? Perdóname si mi ingenuidad me prohíbe ver a ese nivel de profundidad intelectual, pero yo creo que si naces en Siria entre balazos, naces siendo bueno, güey. Pero naces. Y perdona mi ingenuidad, güey. Te digo, porque claramente es mi incapacidad mental para entender tanto como tú, güey. Pero yo creo que de nacimiento somos personas de bien, cabrón. ¿El instinto de la supervivencia es bueno o malo? Señores, me voy a tener que meter. Todo el público está pidiendo que se salieron totalmente del tema de los negocios. Y la pregunta clave aquí es, ¿cuál es el objetivo del negocio? ¿Cuál es el objetivo del negocio que quieren hablar? Creo que ese es el tema que a la gente más le interesa, porque se engancharon mucho con el tema del marketing, sobre si realmente era algo negativo o positivo. Entonces decían, bueno, el marketing sale del negocio, ¿para qué es el negocio? ¿Cómo sale el negocio? No es que nos hayamos salido, lo que es que Diego no está haciendo nada. O sea, Diego lo único que hace es que te intercede con debates filosóficos para irte para atrás. En debates filosóficos no vamos a llegar a nada, Diego. Y acá hay un error brutal de los dos, pero más que nada de Carlos, que es el que convocó a este evento. Se olvidaron del público. El público les exigió, les reclamó, ¡hey! El objetivo de esto es, ¿cuál es el objetivo de un negocio? Respondeme esa pregunta. Y como Diego tiene negocios exitosos y le fue bien y sabe de marketing, lo cual no se condice con su materialismo histórico, la gente lo reclama. Pero en ningún momento ellos toman lo que el público les pidió. ¿Para qué lo tenés al público ahí? Entonces se transformó en una lucha de egos. Los dos, en su arrogancia, quisieron medirse quién la tenía más larga. Discúlpenme la expresión, pero es así. Porque ni bien se va el muchacho, continúan en el hilo de la conversación como si no se les hubiesen reclamado. Entonces, ese es un error. Tu público es lo más importante. Sobre todo si es en vivo. ¿Para qué lo llevaste ahí? ¿Para qué estás debatiendo con el otro? ¿Simplemente para ver quién gana? Eso no sirve. No lo hagas, nunca lo hagas a eso. Tu público es lo más importante, la gente te está dando su tiempo. Este es un video grabado, entonces si no te gusta, ya vas viendo 5 minutos y no te gusta, chao. No me vas a ver más, pero si es en vivo. Ese es para mí un error garrafal que habla de la arrogancia de estos dos personajes. Y de no querer escuchar al otro y los dos estar sesgados en su visión. Porque en el caso de Diego habla todo el tiempo del debate y de querer escuchar, pero no lo hace. No lo hace. Entonces, nunca respondieron la pregunta que el público quería. Pues te voy a decir una cosa. Es una frase típica de alguien que no sabe lo que está hablando. Claro, güey, te voy a decir algo. Cabrón, si yo te voy a decir una cosa. Hablando del contenido que ponemos allá afuera. Sí. Yo lo que hago es que yo veo mis videos como una caja de herramientas, incluyendo mis cursos. Yo tengo esta idea, esta noción de que desde tu casa, güey, tu familia te pone en una mochila que traes en la espalda una serie de herramientas. Y tú te vas a ir enfrentando con problemas en la vida. Y esos problemas en la vida, vas a bajar la mochila, abres la mochila y ves qué herramientas traes. Y esas herramientas te ayudan a brincar esos niveles. Entonces,
yo agarro cada una de las piezas de contenido, las hago pensando en que alguien vaya a tener una utilidad práctica de esa herramienta. Claro. Y lo que estamos haciendo aquí hoy es justamente, o sea, voltear al cielo y preguntarnos, a ver, cabrón, hay mucha gente que necesita nuestra ayuda y de tu potencia mental, güey. Y le estás desperdiciando, papaloteando en el pinche universo, güey, cuando la gente necesita herramientas prácticas, cabrón. Y ese es el tema. Te voy a decir una cosa. Si tuvieras el tamaño, güey, para dar más herramientas prácticas, güey, te seguirían 10 veces más, güey. Precisamente porque te quedas en lo etéreo, güey. Está muy chingón que filosofemos, pero a ver, dame una cosa que mañana pueda utilizar alguien que está allá afuera. Ese chavito de 17 años que le arruinaste el cerebro, que lo hiciste pensar en la falsedad y en la negatividad, y que hoy está deprimido pensando en que el mundo es malo, güey. Dale algo que pueda utilizar. Ahí te va. Por eso el contenido que haces me parece profundamente tóxico. Porque tú presupones que la manera como funciona la realidad, simplemente lo que tienes que hacer es darles una herramienta para sobrevivir, cuando lo que estás realmente haciendo es perpetuando la miseria. Carlos, ve los índices de movilidad social. Dime, a ver, estamos en una etapa de la vida donde hay más contenido de creadores, motivadores y coaches y gurús que nunca en la historia de la humanidad. Hay decreción de emprendimiento, hay más crecimiento de desigualdad, cae el Producto Interno Bruto, hay un colapso en demanda agregada. ¿De qué me estás hablando? ¿Herramientas para sobrevivir? ¿Hasta cuándo? O sea, es que ustedes tienen esta noción de que el tiempo es infinito y los recursos son infinitos. Si nadie se da la tarea de hacer los cambios difíciles, complicados, complejos, etéreos, ponle el nombre complicado que tú quieras, ¿qué vamos a hacer? ¿Placebos hasta que nos muramos todos? ¿Es en serio? O sea, ¿esta es la seriedad con la que te toman las cosas? Entonces acá, de nuevo, Diego sale con un montón de política y de índices de movilidad social y de el status quo, y habla en plural, bien, es decir, ya le habla al grupo, y ustedes creen que los recursos son infinitos. Está hablando de comunismo, puro y duro. Pero además, le saca el tema del índice de movilidad social. ¿El índice de movilidad social qué es? Es lo que mide cómo a través de las generaciones la gente va avanzando económicamente, socialmente, en la salud, en la educación, es decir, socioeconómico, ¿bien? Lo económico, el dinero, y lo social, como seres humanos. A través de las generaciones, es decir, qué capacidad tienen mis hijos de vivir mejor que yo, qué capacidad tuve yo de vivir mejor que mis padres, qué capacidad van a tener mis nietos de vivir mejor que mis hijos y que yo, es decir, cómo a través de las generaciones se va aumentando eso. Yo te pongo ahora en pantalla los países que tienen el mayor índice de movilidad social, ¿bien? Y tenemos los dos primeros, que son Dinamarca y Noruega, y también está Finlandia. Esos son los 3 países con mayor índice de movilidad social. Es decir, los 3 países en donde se vive mejor, y si luego lo empezás a analizar más a fondo, también son países con una percepción de corrupción extremadamente baja. Y los 2 primeros, por ejemplo, tienen un sistema político con monarquías constitucionales. Es decir, hay un rey, que no es lo mismo que el tipo de monarquía que, por ejemplo, existe en España. Bien, son distintos, pero aún así, estos 3 países, los 2 primeros tienen la monarquía constitucional, son de los mejores países del mundo para vivir. Entonces, ¿de qué me está hablando Diego? Y no son comunistas. ¿De qué me está hablando Diego? Si lo usa como argumento. Ahora, a favor de Carlos hay que decir, era imposible prever que este fuera a salir con esto. Y bueno, es muy difícil si te sale con esto rebatirlo. Pero, de nuevo, si vas a traer a ese tipo de gente, tenés que haber leído un montón, tener idea. Porque acá Diego sacó un montón de cosas que nadie entendió nunca, porque en ningún análisis yo vi que alguien tomara estos argumentos. Y entonces nadie lo entendió. Hay que estar preparado. Más si vas a traer... Bueno, ¿a quién vas a traer? ¿De qué ha hablado? ¿Ha escrito cosas? ¿De qué debate? ¿Por qué? Entonces, desde el punto de vista de Diego, lo que hace Carlos, que es promover el emprendimiento, más allá de que tiene razón en algunos puntos porque Carlos promueve ese pensamiento mágico, porque Carlos ostenta, ¿bien? Y utiliza ese marketing tóxico de vender, de ofrecer de más y vender de menos, ¿bien? Porque él te muestra sus autos y cosas. Entonces, en cierta parte tiene razón. El asunto es que le salió con un montón de cosas que no tienen nada que ver y que realmente son bastante fáciles de refutar, pero tenés que tener un conocimiento profundo. Correcto, pero le salió con un montón de cosas de economía y política y de marxismo y de comunismo muy profundas. Y además le habla en plural. Yo no sé en ese mundo de la data que vives, vamos a contrastarlo con el mundo de la data que yo vivo. A ver. Porque me encantaría, y vamos a hacer un análisis de la cantidad de mensajes que me llegan. Pero es que estás hablando solo de ti. Claro, no estoy hablando de mi tribu, estoy hablando de mi tribu.
En mi tribu, los resultados económicos, porque acá lo podemos medir, güey. Lo bonito de la filosofía es que como no se mide, no se mide en ese pinche mundo. Como tú no mira, lo entiendes. mira lo poderoso que soy Diego Rusarín hablando de filosofía. Acá medimos los resultados, güey. Yo me duermo en la noche sabiendo que un güey me mandó el mensaje que dice, mi negocio acaba de facturar el doble, cabrón. Y esos mensajes, güey, los tengo a diarios a cientos. Eso es lo que me deja dormir a mí de noche, güey. Claro. Sí, eso, con eso duermo. No, me queda claro que que es un número, que es medible, güey. Carlos, yo creo que a mí y a todo el mundo le queda claro que la visión que tú tienes solo se trata de ti y de tu tribu. No, eso no hay que decirlo más, me queda clarísimo. O sea, tú solo estás viendo tu resultado, tu contenido, tu engagement, tu tribu. Está clarísimo que tu idea eres tú. No hay nada que convencer a nadie. El problema es, ¿de dónde viene el resultado complejo? Eso que hace se llama populismo. Populismo es presentar respuestas fáciles para problemas difíciles. No necesitamos niños de 35 años de edad soñando en ser emprendedores y viajar en jet y tronar champañas. O sea, hay cosas mucho más importantes de las que hablar. El antropoceno, la colapso de la demanda agregada, la deuda estatal. O sea, hay temas tan complejos y tan difíciles y tan serios que no entiendo por qué la gente tiene que consumir contenido de motivación y herramientas prácticas para el día a día cuando hay cosas que ponen en riesgo. O sea, hay un instituto que se llama Instituto de Riesgos Existenciales. Pregúntale a tu gente que consume tu contenido cuánta gente conoce el trabajo de ese instituto. No lo saben, pero saben 5 técnicas para ser creativos en las mañanas. Háganme el favor. Vamos a tener una generación entera de niños que llegan a los 40 años de edad con una caja de herramientas que les sirve para recoger basura del piso y para trabajar en Rappi y en Uber, sin movilidad social, job hopping entre 2 a 3 años de edad, sin esperanza de cambio real. O sea, condenarlos al status quo. Bien, aquí él habla de ese status quo. Esto es comunismo puro y duro. Si bien tiene parte de razón, se empiezan a mezclar aquellos argumentos en los que sí tiene razón y que son verdad, ese pensamiento mágico, esas soluciones fáciles a problemas complejos que todo el tiempo se ven en las redes. Tiene razón ahí Diego. Pero luego, ¿por qué dice que eso es condenarlos al status quo? ¿Por qué el índice de movilidad social? Si el problema del índice de movilidad social no es el capitalismo, sino la corrupción, que se roban todo. Luego él menciona más adelante en Argentina cosas que se hacen, y en Argentina el nivel de corrupción es tan alto. Bien, y esto yo no quiero ofender a nadie, pero el nivel de corrupción que hay es altísimo. Yo tengo familiares en Argentina, y siendo uruguayo, Argentina siempre para nosotros es un país hermano, y cuando a Uruguay le ha ido mal, Argentina siempre ha sido un enorme salvavidas, como dicen, es cruzar el charco nada más. Y nos ha salvado muchas veces, pero el nivel de corrupción es grandísimo. Y esto no lo digo yo, esto está medido en los índices globales que miden estas cosas, así como el índice de movilidad social. Entonces, por ejemplo, aquí Uruguay es uno de los países con menor índice de corrupción. Bien, hay corrupción, hay nepotismo, hay todo eso, hay. Pero dentro de Latinoamérica es de los que menos tiene. Entonces, el problema de la movilidad social no es tanto el capitalismo, sino es la corrupción y lo que hace que no haya mercado para justamente esa movilidad social. Entonces, el problema de la movilidad social no es ese. Ahora, ahí el debate se te va de tema. El debate se te va totalmente de tema. Porque Diego está en la postura comunista y no te analiza nada desde otro lugar. Pero además, la gente no vino a ver eso. No vino a hablar de eso. El asunto es que Carlos es el encargado de direccionar el tema. No Diego. A Diego lo invitaron. ¿Correcto? Entonces, ese es un error gravísimo. Pero además, Diego sale con temas mal fundamentados. Condenarlos al status quo. Se me hace que estás hablando de la tribu de los amiguitos esos que tienes de 20 años, güey, que tienen sus tribus motivacionales. Mi tribu, déjame más aclararte mi tribu, porque a lo mejor no lo tienes claro. No. A nivel macro, en Latinoamérica 9% del mundo es emprendedor. A nivel global, el número es 5.72% de la población. ¿Incluye gig economy? No, estamos hablando los autonombrados, esto es autonombrado. Sí. Entonces, bueno, pudiera incluir en la estadística. Claro que incluye. Pudiera incluir en la estadística. Claro que incluye. Ahora, ese 9% de la gente que traza su propio camino está sola en ese recorrido. Entonces, cuando tú estás metido en un sistema, ¿verdad? Cuando soy empleado, hay una serie de reglas encima de ti y esas reglas te dicen de aquí no te salgas, de este cuadro no te salgas, este es el camino que tienes que hacer. Correcto. En el otro mundo, en el mundo que nosotros tenemos, no hay reglas. Tú vas trazando esas reglas. Y dada la incapacidad de las instituciones educativas, que creo que en eso sí coincidimos, Total. es muy solitario ese camino. Yo perdí mucho tiempo de mi vida escalando mi primera organización. ¿Sí? Una organización que está en 18 países, que me permitió hoy salir, y creo que hay un grupo de gente, no es todo el mundo, y eso siempre lo he aclarado. Yo no le hablo a todo el mundo, yo le hablo a aquellos que quieren ese reto de liderazgo corporativo de negocios. Sí. Creo que esas herramientas para ese grupo de personas son extremadamente valiosas. Totalmente. Y ahí es en donde yo estoy aportando valor, ayudando a cambiar la vida de un... O sea, yo me despierto en la mañana. Y es que eso es lo que quiero también, ayudarte a reflexionar, Diego. Yo me despierto en la mañana y veo los mensajes y me escribe Pablo Pérez, que me dice, güey, hoy en la mañana alguien me dijo, estoy
Entre Ríos, Argentina, no sé qué población de... Y acabo de abrir un negocio y logré estos resultados de tanto gracias a ti. Todo eso es cambiar la vida de un individuo, ¿ok? Si yo mañana aviento este debate filosófico allá arriba, güey, lo que quiero entender es ese impacto. O sea, tú presupones que nadie nunca me ha agradecido por lo que hago. No, lo que presupongo es que con esa capacidad de análisis que tienes, güey, también deberías bajar a la cancha, güey, y ayudar uno a uno, agarrar la mano, cabrón, y decirle, a ver, güey, vente para acá. Una pregunta. Porque además de ver allá arriba las cosas, también quiero que las veas abajo y que agarres al cabrón y digas, te voy a llevar de la mano. Porque, güey, si tú crees que no sería más fácil para mí nomás poner una filosofía, no, es que mira, las empresas públicas allá, cabrón, yo me bajo al piso y me enlodo con ellos y les enseño a vender. ¿Tú sabías que yo tengo una cooperativa? Entonces acá de nuevo partimos del error inicial de Carlos. La presentación inicia cuando sabes que la vas a hacer. No sabe quién es Diego ni de qué habla. Diego nunca va a hacer eso que Carlos dice porque es comunista. Si tú hubieses sabido del principio que es comunista, no le vas a decir eso. No le vas a decir, venía a ayudar a la gente a crear empresas. Porque el comunismo, la propiedad privada, la acumulación de capital, no sirve para el comunismo. Está mal. Entonces, aunque, ya te digo, Rusarín no lo aplica, pero desde su ideología eso está mal, no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo le vas a proponer un argumento a esa persona? Es como pedirle a alguien religioso que blasfeme. No se puede. Entonces, eso es no conocer a tu interlocutor, no haberte preparado y no haberlo escuchado en todo el discurso, porque él ha sido comunista todo el discurso. Entonces, Carlos, ahí le erró muchísimo. ¿Una cooperativa de qué? No sabía. Ah, ¿no sabías? No sabía. Ok, vamos a desmentir un par de cosas que tienes un poco mal fundamentadas porque tienes una idea de mí. Un par de cosas. Primero, esta noción de que el éxito se mide por el engagement, por el tamaño de tribu, de nuevo, es tu criterio, es un criterio a priori. ¿Okay? Lo segundo es, haces este comentario como diciendo... ¿No será esa como una justificante para poder, esa de que no se mide con tribu para justificar los malos resultados que has tenido en redes sociales? ¿Son malos mis resultados de redes sociales? A criterio mío, sí. Ok. No, o sea digo, no es que no me dedico a eso. Si no es una justificante. No sé si tu mente atrás de la cabeza está pensando y está diciendo, bueno, pues es que mira, si no digo esto, güey, ya me puedo sentir más tranquilo, güey. Yo te voy a decir, yo le digo a toda mi gente, cabrón. Ajá. Lo duro de las redes sociales, cambio el adjetivo, lo duro de las redes sociales es que las puedes medir, güey. Sí. Y con tu potencia mental, porque eso lo reconozco, Diego. ¿Tienes mayor que la tuya? No lo sé. Creo que estamos a la par. ¿Sí? Con tu potencia mental, el tamaño de tribu que tienes es hiper mediocre, güey. O sea, y te voy a decir otra cosa. Sí. Tienes aquí gente que te ayuda, tus managers, tu todo, güey. Yo, si estuviera volteando a ellos, les diría, cabrón, ¿cómo es posible que Carlos, que está más pendejo que yo, tiene tanta comunidad cuando yo no la tengo? Yo creo que ahí algo está pasando mal, güey. Porque con tu ancho de banda, güey, no estás dando, güey. No estás dando el impacto que necesitas allá afuera. Es que, de nuevo, partes del criterio equivocado de que esa es la medida del éxito. Y es totalmente arbitrario. O sea, te funciona a ti. ¿Cuál es tu medida del éxito? Es que acláramos, para debatir sobre ese marco, güey. A mí, mi medida del éxito es mi familia. Y aquí entramos en un debate, aunque no lo menciona literalmente, pero al hablar de medida del éxito, entra el tema de meritocracia. Para el comunismo la meritocracia no sirve, es algo totalmente negativo, malo. Y por eso acá Diego dice, para mí el éxito es mi familia. Luego eso no se condice muchísimo con las cosas que habla en YouTube. Pero, aún así, a nivel de debate, también todo se lo plantea, siempre Diego, desde una postura de dialéctica. Discutamos las palabras. Porque cómo medís tú el éxito no es como lo mido yo. Eso está bien, correcto. No hay una sola forma de medir el éxito. De hecho, en nuestros cursos de desarrollo personal damos una definición de lo que para los cursos es éxito, que es poder tener una vida plena, y eso implica varias cosas. Pero, de nuevo, la palabra éxito es bastante subjetiva, porque éxito también es cumplir con los objetivos que yo me tracé. Eso es muy distinto. Es muy, muy distinto. ¿Tú sabes por qué hago lo que hago? Y te dedicas al marketing, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Pero a ver, espérame, Diego. La definición de éxito es multidimensional, güey. Y también, en mi caso, ojo, también en mi caso la familia es prioridad. Estás monopolizando el tiempo, ¿eh? Y supuestamente yo era el de los monólogos. Que nos controle Luis. La medida multidimensional. ¿Ya se pasó? ¿Por mucho? Sí, ya sé. Dale el tiempo, habla entonces. Adelante, güey. Que de nuevo, partes de este criterio a priori de que eso es un indicativo, ¿no? Y obviamente entiendo por qué te estás refugiando atrás de esta idea de decir que mi tribu es mediocre porque es pequeña, porque probablemente sabes que es el único criterio en donde eres un poco mejor que yo. Y lo cual no me importa, Carlos. O sea, está bien que toda tu institución funcione alrededor de tu ego. A todo el mundo le queda claro que tu ego es sumamente importante. Está bien. O sea, si tú te sientes a gusto contigo mismo y te ves en las mañanas con respeto y orgullo, me da mucho gusto por ti. Sinceramente me da mucho gusto por ti. Tu criterio no es el mismo que el mío y no es el mismo que el todo. O sea, aplicar tu criterio del éxito a todos los demás es imponer tu criterio del éxito sobre los demás. Y ahí hay Y ahí hay una parte de prepotencia muy grande. Y justo estabas diciendo que tú con este ancho de banda y esta capacidad intelectual, si tú no llegas a mi ancho de banda y a mi capacidad intelectual, ¿qué te hace pensar que me pudieras decir qué hacer con mi ancho de banda y mi capacidad intelectual? Tú no contemplas todas las variables que yo contemplo.
¿Qué te hace pensar que me podrías dar un consejo sobre qué hacer con lo que sé? ¿Ves? Todas tus presuposiciones parten de que tú ya tienes razón antes de empezar tu argumento. Yo creo que tú no sabes por qué sabes lo que sabes. Y eso es muy peligroso, porque te sigue demasiada gente. Y la gente cree que tú sí sabes de lo que estás hablando. Y yo creo que tú nunca te has cuestionado por qué crees lo que crees. Y si uno analiza el contenido de Diego, este argumento aplica con él. Mucha gente lo sigue. Yo creo que el contenido de él es peligroso, porque promueve ideas complicadas, pero... Y además él parte de que esa postura es la correcta y lo enmarca como que es la correcta. Entonces aplica lo mismo que él está contraargumentando acá a Carlos con él. Pero para eso tenés que haber visto el contenido para poder decírselo. En tu contenido, en tus videos, tú haces justamente esto, Diego. Entonces ahí tenés argumento. Ahí lo descalificás. Al argumento y a la persona. No es falacia ad hominem, porque estás utilizando el argumento, estás apuntando el argumento. Pero ese fue el error de Carlos, en su arrogancia. Él creyó que era un debate mucho más superficial. Y no se dio cuenta nunca que estaba hablando con una persona marxista. Déjame decirte una cosa, Diego. El mundo de la filosofía es un mundo más fácil de navegar que el mundo de la práctica. ¿Lo conoces? Dime tu filósofo favorito. Déjame termino. No, estás haciendo un hombre de paja. Claro que no. Déjame termino. Te voy a decir de China. Nunca he ido a China. Te voy a decir por qué. Porque no conoces de filosofía. Déjame irme un paso. O sea, date todos los pasos para atrás que quieras. Mira, Diego. Cuando tú entras al mundo práctico, al mundo real, güey. Al mundo real. ¿Qué es lo real, Carlos? Al mundo del acontecer diario de los negocios. De la fenomenología. De la vida diaria que tienen tus seguidores. Se dice fenomenología. Ese. Cuando entras en este mundo, Ajá. dar una herramienta a alguien exige, güey, un nivel de conocimiento práctico, sofisticado, porque estás tratando de resolver, dar una fórmula de algo, claro, una fórmula presupuesta de algo que le puede funcionar a alguien en diferentes niveles y diferentes escalas. Hacer esas fórmulas de trabajo, de marketing, de talento, el diseño de mis organizaciones neuronales, es un proceso que me tomó 15 años desarrollar. Y ese proceso se lo entrego yo a la gente con el riesgo de saber que no puede operar, güey. A lo mejor no le funciona, como bien dijiste al inicio. Y ante el riesgo de que quizá no funcione, me quedo ahí viendo qué es lo que está pasando, recibo retroalimentación y mejoro los propios modelos. Soy de los pocos creadores de contenido que sus procesos, halcones de venta, tienen halcones de venta 1, 2, 3 agencias, vamos en 4. Todos mis procesos van a ir evolucionando, reconociendo que nunca son verdades absolutas, van mejorando. Pero te voy a decir una cosa, darle una herramienta práctica a alguien para que mañana haga algo con su vida es mucho más difícil que provocar que alguien que no ha logrado resultados cuestione algo, güey. Porque entonces ese optimismo falso del que tú hablas y criticas está provocando una filosofía falsa de gente que nada más cuestiona y no hace nada, cabrón. Yo lo que quiero que reflexiones, Diego, es si en el mediano o largo plazo, para que nos despertemos y tengamos esta misma conversación en 10 años, ¿cómo te vas a sentir, güey, con lo que lograste? Porque te voy a decir, y no me gusta, o sea, obviamente si tú dices, es que mi prioridad es la familia, mi prioridad también es la familia, güey, tú lo sabes. Sí. Pero en la definición multidimensional del éxito, hay algo de la definición del éxito profesional de Diego Rusarín que yo no entiendo. Porque por alguna razón no alcanzo a entender. Y eso quiero que nos lo expliques, güey. En el éxito profesional, ¿qué significa el éxito profesional de Diego Rusarín? Te digo cuál es mi éxito profesional, güey. Todo el mundo lo sabe. Mi éxito profesional es saber que el día que yo me muero, vamos a tener el funeral más grande de la historia. Y te voy a decir una cosa, Diego. ¿Es verdad? Es verdad. 1 millón de personas van a llevar $1 a mis hijos como una señal de que alguna herramienta, algún video, alguna mentoría, alguna conferencia mía les ayudó en su vida a nivel práctico. Y acá, aunque podemos decir que Carlos tiene algunos puntos a favor, porque él quiere ir a lo pragmático, a lo práctico, el error de Carlos está de hablar de algo que no entiende, y que mucha gente piensa también, que la filosofía es solo lo etéreo y pensar. No. La filosofía es analizar desde algún marco teórico y de reflexión para llevar a la práctica. La filosofía es llevar a la práctica. Si tú lees el estoicismo, te va a dar un marco a través del cual accionar en tu vida, y así cualquier otra corriente filosófica. El marxismo te da un marco a través del cual tenés que organizar el Estado. No es solo un análisis etéreo. Esa filosofía, ese materialismo histórico que mencionó Diego, te da un marco a través del cual tenés que organizar el Estado, a través del cual tenés que legislar para poder llevar a la práctica ese modelo, que es lo que se ha intentado aplicar reiteradas veces y termina por no funcionar, por distintos factores. Y también eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, al igual que el capitalismo y cualquier otra corriente, el liberalismo o lo que se te ocurra. Todas van cambiando, pero la sociedad va cambiando. ¿Correcto? Entonces, hoy día, el concepto de
apropiación de los medios de producción no es exactamente igual a como se medía antes. Porque hoy día yo no me estoy apropiando de nada al grabar este video y aún así puedo hacerme rico potencialmente, ¿no? No es mi caso, pero hay muchos casos que sí. Y no le están quitando nada a nadie, ¿correcto? Ahora, uno puede decir que apropiación podría ser el hecho de que alguien compre mucha tierra, muchos terrenos. Bien, eso por eso es que el comunismo no admite la propiedad privada, porque es apropiación de cosas que son finitas y que por tanto alguien las acumula y otro no las puede tener. Y entonces eso genera diferenciación, genera que haya problemas sociales donde unos tienen mucho y otros tienen poco. Bien, ese es el debate que plantea. Pero Carlos habla de forma superficial justamente sobre estos temas que no entiende. Y además, luego se lo ve muy arrogante cuando dice esto de que en mi funeral va a ir 1 millón de personas. Entonces, Diego todo el tiempo lo descalifica porque Carlos asume cosas. Y todo el tiempo Diego lo descalifica porque le dice, ¿y tú lo hiciste? ¿Y tú lo sabes? ¿Y cómo sabes que no se hace nada? ¿Lo probaste? Y todas las respuestas de Carlos son, no, porque son supuestos. Entonces, no presupongas. No partas de supuestos que no contrastaste. Contrastar los datos. Habla desde datos, no de posturas personales. Porque inclusive uno puede decir, bueno, pero Diego habla de una postura personal. Bueno, pero es que el comunismo, toda la base teórica, tiene análisis muy profundos. Sociales, históricos, económicos. Y eso te da con qué argumentar. Bien, y son interpretables. Por eso el problema. Son interpretables. Entonces, ese es también un error. Prepárate siempre de lo que vas a hablar. Y si no dominas el tema, no hagas el debate. No hables del tema que no dominas. O habla hasta donde dominas. Y si tenés dudas, tenés que consultar a alguien que sepa más. Pero por eso hay que dominar los temas mucho más en profundidad de lo que uno habla después. Si yo te hablo de terapia cognitivo-conductual, yo no te voy a hablar de todo lo que sé. Yo te voy a hablar siempre de lo necesario para la superficie. Pero aún así, tengo que poder argumentar más allá. Por eso es que uno tiene que estudiar mucho más allá de lo que enseña. El profesor que te enseña matemática en primero de secundaria sabe mucho más de aquello de lo que te está enseñando. De hecho, sabe mucho más que aunque te estuviera enseñando de sexto año en secundaria, que aquí es el último año en tu país, no sé cuál será, sabe mucho más siempre. Se sabe mucho más. Hay que saber mucho más de lo que uno expone. Tienes que saber en profundidad, porque eso te da soltura, dinamismo y le da solvencia a tu discurso. Y eso se transmite. Por eso se lo vio tan débil a Carlos acá. Y Diego, una tras de la otra. ¿Por qué? Porque se lo vio débil, porque no sabía nada. No sabía nada. Nunca se enteró que estaba con un comunista. Nunca entendió qué es materialismo histórico. Nunca entendió por qué Diego habla de movilidad social. Por qué Diego transmite negatividad. No transmite negatividad. Transmite comunismo que es contra el capitalismo. Eso es lo que Diego está transmitiendo. Carlos nunca lo entendió. El que asistan a mi funeral es un reconocimiento del impacto que tuve en su vida. 1 por 1, güey. O sea, y yo voy recorriendo. El que tú les des allá arriba, vamos a pensar de la vida. Güey, pues vamos, si quieres vamos a hacer eso, güey. ¿Existimos o no existimos? No ¿Existimos? ¿Quieres entrar a eso? No podrías, no sabes. Igual y podemos hablar de si existimos o no. No. Igual y todo esto es una construcción en tu cerebro. No. Igual y somos un sueño, güey. No. Igual y todo esto está pasando en un sueño porque tenías tantas ganas de debatir conmigo, güey, que tu mente lo está construyendo. Carlos. Igual y despiertas mañana. Carlos, no te humilles. A nivel de filosofía, igual y despiertas digas eso, es mañana, ridículo. Diego, y esto todo fue una construcción de... No lo sabemos. Carlos, eso es ridículo lo que estás diciendo. O sea, Y aquí Carlos, justamente como se vio tan minimizado, intentó llevar al absurdo la postura de Diego, pero no le sirvió. Muchas veces podemos llevar al absurdo, inclusive para mentir. Bien, por ejemplo, si mi pareja viene y me dice que le estoy siendo infiel, y yo le digo, sí, seguro salgo a la calle y todas las mujeres se me tiran encima. Lo estoy llevando al absurdo, tratando de descalificar su argumento. Bien, eso es una falacia. Y acá lo que está haciendo Carlos es una falacia. Trató de llevar al absurdo la postura de Diego, pero quedó en ridículo. Quedó totalmente en ridículo. Y ahí hay que darle la razón a Diego. Tiene toda la razón porque Carlos habló de temas que no entiende y quedó totalmente en ridículo. Por eso se lo vio como totalmente humillado. Más allá de que tenía puntos buenos. Diego lo arruinó porque Diego le habló siempre desde una profunda teoría, desde un profundo conocimiento.
del comunismo y del análisis que éste propone. Y de haber leído muchos autores, porque si tú miras su contenido, leyó muchos autores. Entonces tiene herramientas con las cuales argumentar. Y Carlos, en el desespero, no caigas en eso. No caigas en eso. Es mejor mantenerte humilde y decir, ok, no tengo las herramientas suficientes para esto. Y vas a perder autoridad con tu público porque te plantaste desde la arrogancia. Si te plantás siempre, en principio, desde la humildad, no vas a tener ese problema. Inclusive cuando alguien te da argumentos de que tu postura está mal. Entonces, mucho cuidado con eso. Tienes un problema de ego tan Me grande. parece ridículo que cuestionas todo al punto... Y tú no. Y tú no cuestionas tu al propio punto de que vista. te pierdes cuestionando y no me ayudas, güey. Yo lo único que digo es... ¿Y yo por qué te tengo que ayudar? Tienes que ayudar a la gente. Porque recibimos un don, tú y yo. Te lo vuelvo a reconocer, Sí. públicamente, güey. Para que veas lo problemático que es mi ego, güey. Te reconozco públicamente que tienes un gran don, que es un gran ancho de banda cerebral, que para mí exige que le entregues algo de ese ancho de banda a la gente que está allá afuera, cabrón. ¿Cuándo es suficiente para ti? ¿Te refieres en términos económicos o te refieres en términos de legal? Lo que pasa es que ahí te va. Hay 4 definiciones. Me vas a dejar hablar porque llevas más de 3 minutos fácil. Y supuestamente... ayúdame, córtelo, pues por es que favor. alguien me dijo que No, yo es ganaba que los debates porque estás acostumbrado a tener tus moderadores chavitos que tú llevas. Moderadores. Bueno, a tus puntos de conversación, así, y pues obviamente estás mal acostumbrado. Güey. Muy. A ver, ¿por qué te pregunto esto? ¿Sabes lo que son los cultos coercivos? Dime más. Bueno, hay un proceso de ley que ahorita está en Argentina donde se está armando una estructura para prohibir algunas prácticas de comportamiento que califican como cultos coercivos. ¿Ok? Los cultos coercivos son cosas que sabidamente se han usado a través de la historia para manipular las emociones y las predisposiciones del humano y los sesgos cognitivos para que la gente caiga en algún tipo de comportamiento que es nocivo, pero típicamente cae en la fantasía de un líder. ¿Ok? Dudo mucho que esto que plantea Diego acá salga, sobre todo en este momento que yo estoy grabando el video, todos los problemas políticos y sociales que hay en Argentina, pero además eso suena casi a como censura. Peligroso eso que está hablando Diego. Habría que ver el marco, habría que ver cómo se vota y de qué manera se mide esos discursos coercitivos, pero prácticamente los discursos que Diego tiene en su canal son todos coercitivos también. Entonces, mucho cuidado, si bien es verdad que hay discursos que engañan a la gente, mucho cuidado con el hecho de querer legislar algo que prohíba directamente ciertos tipos de discursos, porque eso sí son cuestiones ideológicas. Y aunque Diego critica mucho la postura ideológica de Carlos, porque Carlos tiene una postura ideológica implícita, que es el capitalismo, pero un capitalismo no muy profundo, simplemente hagamos negocios y ya está. No entiende de economía, al parecer Carlos tampoco. Entonces, mucho cuidado con eso. Y dudo que eso vaya a pasar. Pero ¿qué pasa? Como el otro no tiene ni la menor idea, y no tiene tampoco conocimiento alguno como para decir, bueno, a ver, ¿y por qué este discurso es coercitivo? ¿Por qué decís que es coercitivo? ¿En qué yo estoy obligando a las personas o manipulándolas? Porque al final todo discurso es manipulatorio. Si vamos a cuestionarlo, cuestionemos. Todo discurso es manipulatorio. Yo siempre estoy intentando hacerte ver que mi punto de vista es el correcto. Te estoy manipulando. Con la mejor o peor intención lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo vas a legislar eso? ¿Por qué el mío es coercitivo? A ver si en su argumento Diego se pisa la sábana y entonces lo puedes usar en su propia contra. Porque el de él también lo es. Creo inclusive más aún porque estás más sesgado. Pero bueno, lo que pasa es que el contenido de Carlos es difícil de defender porque es muy ostentoso. Muy ostentoso. Y cae en eso que Diego sí tiene razón del pensamiento mágico y las soluciones fáciles, del populismo fácil, de venderte una solución sencilla a un problema complejo. Yo te soy sincero, muchas de las cosas que veo, no solo en tu contenido, pero en muchos de los contenidos que critico, son características de culto coercivo. ¿Okay? Lo cual, tú me dijiste, es que yo quiero que llegues al futuro y veas atrás y no tengas vergüenza de que hiciste a la gente pensar cosas negativas. Yo te diría, muy probablemente lo que tú haces va a ser ilegal en 5 años. ¿Te lo has cuestionado? Deberías. Te voy a decir una cosa, si en 5 años, por hacer lo que estoy haciendo, meten a la cárcel, güey, No. me voy orgulloso a la cárcel. Te van a demandar. Que me demanden, me voy orgulloso a la corte, a la cárcel, a demandar a quien quiera, porque te voy a decir una cosa. Yo leo los mensajes, Diego. Y leo los mensajes de la madre soltera que abrió un negocio gracias a 3 videos y que abrió algo que le está dando de comer hoy, güey. Sí. No es lo mismo que el chavito de 17 años que vio el video de que el marketing es falsedad, güey. Porque ese güey Carlos, ese güey sigue atorado. Y hay una cosa, desafortunadamente no le ha llegado nuestro contenido. Hay una cosa de los cultos donde la gente que sufre y la gente que pierde dinero y la gente que sale perdedora tiene tanta vergüenza de haber fracasado siguiendo tus consejos que no se atreve a escribirte.
Eso es parte del comportamiento y del pensamiento de culto. O sea, yo te lo digo también con todo respeto, porque también admiro una parte de lo que haces y te lo puedo decir. Una pequeña parte. Sí, aunque sea una pequeña parte, pero a ver, eso es importante y nos conocemos y compartimos algunos valores de lo familiar. Y a ver, yo parto de la premisa de que, y contrario a lo que tú dijiste de mí, que me planteaste como un hombre de paja diciendo que todo lo que creo es que los humanos son malos. Al revés, yo creo que la gente tiene buenas intenciones, pero está medio tonta. Esa es mi lectura. Yo creo que si la gente tuviera más calma, más paciencia, menos ambición desmedida de cómo hacer las cosas, probablemente llegarían al futuro con menos vergüenza. Lo que me preocupa es que en estos cultos al ego se construyan monumentos que después vienen con mucho costo humano. Y obviamente la gente no tiene ahorita la estructura ni los canales para levantar la mano y quejarse del daño que están sufriendo. A ver, la historia está construida sobre los cuerpos de los perdedores. Walter Benjamin dijo, la historia la cuentan los ganadores, pero nosotros no podemos llegar al futuro sin vergüenza si no reivindicamos toda la gente y los subalternos que sufrieron en el pasado. En ese momento es cuando llegamos al futuro sin vergüenza. Y eso es lo que tenemos que aspirar. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero llegar al futuro sin vergüenza. Y si digo las cosas mal y a la gente les molesta, pues no soy para ellos. No me interesa tener un seguidor que se ofenda porque digo las cosas de una manera negativa. Si no es para ti, no soy para ti. Pero si quieres hablar de un tema serio, sin leer los autores y sin hacer la tarea, no estás al nivel del debate en el que estás participando. Y tal vez deberías de cerrar la boca y leer un poco más. Ahí Diego tiene razón, no estás al nivel del debate en el que estás participando. Sin embargo, mucho de su discurso se contradice luego, con su contenido. Pero, de nuevo, el argumento que acaba de dar Diego es ese, no estás al nivel del debate en el que estás participando. Tenés que leer a los autores, leer un poco más. Todo eso que Diego dijo, tiene razón. Lee, pero no te quedes solo con una postura, lee varias posturas. Lee el comunismo, en este caso, lee capitalismo, lee liberalismo, lee las posturas, lee los problemas que plantean, las soluciones que plantean. Y entonces uno puede decir, ay, pero es mucho trabajo, tengo que leerme como 4 o 5 libros de estos autores que son un poquito densos, pesados de leer, que lleva tiempo. Y bueno, entonces no estás al nivel del debate, no hagas el debate. Si no querés leer de eso, no hagas el debate. Si no querés ponerte a ver un video de YouTube de gente que habla de esos temas, no hagas el debate. No te metas en el tema. ¿No lo dominás? ¿No lo entendés? ¿De qué vas a hablar? ¿Qué le vas a argumentar al otro? Entonces, ahí Diego tiene razón. Hay que leer, gente. Hay que leer, instruirse y tener tu propia opinión de las cosas. Porque todo contenido siempre tiene una postura. Si bien mi postura, como creador de contenido y como docente, como profesor, siempre es que las personas piensen por sí mismas, tengo una postura. Y siempre va a haber un filtro. Entonces, luego, por eso es que en la mayoría del contenido que yo hago y de los cursos, siempre dejo los libros para que la gente lea por su cuenta luego el libro, porque yo te lo explico el libro desde mi filtro. Puede ser mejor o peor, te puede ayudar más o menos a entender el contenido. Mi trabajo es hacértelo fácil, pero aún así, leyendo tú el contenido, vas a ver cosas que solo tú puedes ver desde tu impronta y que yo no te puedo transmitir. No hay forma. Yo te puedo ayudar a entender el contenido, pero léelo tú. Y entonces ahí, entre ese entendimiento que yo te di, el entendimiento profundo que luego tú ganas leyendo al autor original de cualquier contenido, puedes empezar a tener tu propia visión. Y léete también la visión en contra, porque te va a dar otra visión, te va a dar un contrapunto. Ahora, si ya vas a descartar de entrada la visión del otro, entonces, es decir, si yo soy capitalista y de entrada digo, no, es el manifiesto comunista, no lo leo, no. No, ni loco. Entonces está sesgado, porque cabe la posibilidad de que tenga razón, o que te haga cambiar de opinión en algún aspecto, o que te muestre que tu postura está mal, y a la inversa lo mismo. Hay que leer en profundidad las cosas, porque el problema que tenemos es que queremos todo digerido, así masticado, entonces te lo mastica cualquiera, y ahí Diego tiene razón. La gente tiene que leer más. Eso es lo que le digo a cualquier persona que me venga a decir que soy muy prepotente, que uso palabras complicadas, que hablo de cosas complejas. Pónganse a leer. El debate de la filosofía tiene miles de años aconteciendo. Está dispuesto, está libre, es gratis. ¿No les da vergüenza gastar tanto tiempo y tanto dinero leyendo libros vacíos que repiten las mismas fórmulas, promesas fantasiosas tantas veces y no se dan la tarea de leer a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a Kant, a Descartes, a Hegel, a Nietzsche? O sea, no entiendo cuál es la necesidad de cegarse en una postura sesgada, cognitiva, de ya tengo la razón, aunque nunca he leído la postura contraria. Eso es lo que me preocupa. Yo no te estoy diciendo que no leamos esa postura, Diego. Yo lo que te estoy diciendo es, hazlo. Mira, y déjame te digo una cosa. Si tanto deseo tienes de transmitir esas prácticas de filosofía al mundo, que ahorita te voy a decir por qué me causa mucho contraste, pero primero te quiero decir una cosa. El instituto aún se abre las puertas para que des un curso de filosofía. ¿Halo? No soy filósofo, pero puedo dar un curso de pensamiento crítico si quieres. Y si quieres hacerlo a manera
Digo, porque para ti el dinero existe en un mundo etéreo, ¿no? En donde no hay... No, no existe en un mundo etéreo. Si quieres darlo gratis, lo damos gratis. Es Si un lo quieres medio, cobrar, lo cobramos. es un medio necesario. Lo hacemos como tú quieras, pero llévales ese conocimiento y entrégaselos. ¿Sí? Y entonces, y es más, lo incentivamos a que juntos lo hagan. Pero... ¿Sabías que yo no monetizo mis videos, verdad? Pero eso, Diego, o sea... Desmonetiza, eso era antes. Pero más allá de eso, porque aquí Diego también está queriendo resaltar su postura comunista. Entonces, si mi objetivo es transmitir el conocimiento y no acumular capital, está bien que yo desmonetice mis videos. Sin embargo, sigo siendo partícipe del capitalismo. Ahora bien, uno puede decir, bueno, yo no estoy a favor del capitalismo, pero utilizo las herramientas que hay en el sistema, porque estoy en un sistema capitalista que yo no puedo cambiar, para promover mis ideas. Bueno, podría ser una postura. Sin embargo, luego eso él dejó de hacerlo y sí monetiza. Lo cual no estoy diciendo que esté mal. No contrasta con su postura. Como tener la computadora Mac en el escritorio. Bien, eso siempre se le critica a los que despectivamente se les llama progres o woke, que son progres de iPhone o comunistas de iPhone. ¿Cómo puedes ser comunista y tener un iPhone? No tiene el más mínimo sentido. Y entonces uno puede decir, bueno, pero el celular hoy día es imprescindible. Bueno, sí, está bien. Pero, ¿por qué ese? Porque te da estatus. Porque no te aporta más nada para el uso que le das de trabajar en las redes y de lo que sea. Cualquier otro celular de otra marca te va a aportar lo mismo. A lo que vamos, esa es la ostentación de la marca. Eso es capitalismo. Compro la marca porque me da estatus. Y ya está. No tiene otra razón de ser. Y los seres humanos no compramos solo por el valor económico, porque si así fuera, todos en nuestras computadoras, ordenadores tendríamos Linux, que es gratis y es tanto o mejor que Windows. Pero no lo hacemos. No lo hacemos porque los seres humanos no consumimos solo por el valor. No queremos lo gratis por bueno que sea. Si no, el software libre sería lo mejor del mundo. Y no es así. Hay muy pocos casos de éxito rotundo de software libre, que es software que tiene el código abierto, que es gratuito y que tiene una filosofía de compartir al mundo. Y que, por ejemplo, yo trato de apoyar siempre que sea posible. Utilizo software libre siempre que sea posible. Y que me sirva. Pero muchas veces no me sirve. Bien, entonces, yo mismo, en mis equipos tengo Windows. Y he intentado usar Linux. Y me termina complicando un montón de cosas. Inclusive siendo yo programador. Me complica muchas cosas. Entonces, para lo que es edición de video, drivers de placa de video, de procesadores gráficos y demás, es mejor Windows. Ahora, Linux domina el mundo de servidores. Todo Internet funciona en Linux. Pero a lo que voy es que las personas no consumimos solo por el valor de las cosas. De hecho, a veces consumimos cosas de precios exorbitantes solo por estatus. Porque un Rolex te da la hora igual que cualquier otro reloj que vale 100 veces menos y te va a durar la misma cantidad de años. Entonces, el Rolex no vale porque te da la hora mejor que otro reloj, sino que vale porque te da estatus. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Es así como funciona el ser humano. Entonces, cambiar eso, nadie sabe cómo cambiarlo, porque los seres humanos consumimos por muchísima cantidad de factores. Eso es algo que Diego no entiende. En todo su discurso, el comunismo no lo entiende. Y eso también es la teoría del valor subjetivo. Bien, como puede ser que un diamante que en la vida cotidiana no te sirve para nada, porque no te sirve para absolutamente nada, no hay una sola cosa de tu día que puedas hacer con un diamante, te vale muchísimo más que 1000 litros de agua, que sí la usas para cocinar, para lavarte y para vivir. Entonces los seres humanos somos un poquito así, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que no se ha podido aplicar el comunismo en el mundo. Por eso y por muchas otras cosas. Pero sí hay planteos muy interesantes que analizar. Carlos tenía que haber tenido eso bien en claro al entrar en este debate. Insisto, ese no es el punto de debate aquí. El punto de debate aquí es que en 10 años de hoy, no lleguemos con vergüenza al futuro. En 10 años de hoy, donde los victoriosos escriben la historia, ¿verdad? Me va a tocar escribir la historia, güey. Y me va a dar mucha tristeza que no aparezcas en ella, güey. Sobre todo sabiendo el talento que tienes. Y en ese sentido, güey, o sea, creo que si conectas esa capacidad para cuestionar lo negativo, pero se la entregas de la mano de también una acción, algo que pueda entender y que pueda utilizar alguien, puede ser de mucho más valor. Tienen un minuto cada quien para cerrar. ¿Para cierre? Ahora sí ya ha contado. Me voy a subir ya arriba de tanto ego y de tanto dolor que veo aquí.
¿Un minuto, un minuto? ¿Quieres tú primero o yo primero? No nos va a dar un minuto, Luis, ¿eh? No nos va a dar un minuto porque no llegamos a nada. Porque nos... A ver, a toda la gente que está viendo esta transmisión, ¿qué creen? Que lo que estaban viendo era falso. Porque en realidad es una construcción de su cerebro. No están en el momento en el que están. El teléfono que tienen en su mano no existe. Todo es un sueño, porque ustedes en realidad son lombrices. Son insectos que están viviendo un momento de terror en una tormenta. Y ese insecto está soñando en ser humano. Y ese sueño, hoy casualmente llegó a este momento. Así que, mejor vayan a seguir a Diego, para que no despierten de ese sueño. Pero si crees que en este mundo real tú puedes marcar diferencia y que no estamos viviendo un sueño, yo te quiero llevar a un mundo diferente. Yo te quiero llevar a un mundo en donde hay libertad, en donde hay legado, en donde hay liderazgo. Y eso se construye codo a codo, tú y yo todos los días. Listo, Muñoz. Diego, un minutito. Muy bien. Yo te agradezco la conversación, te agradezco la invitación. Creo que requiere valor platicar con personas que tengan un punto de vista opuesto al nuestro. Y yo creo que esto debería pasar más seguido. Yo creo que más gente debería estar dispuesta a escuchar personas con las que no están de acuerdo. Porque en las cámaras de eco, donde todo el mundo está de acuerdo y se democratiza los puntos de vista, se pudren las ideas se mueren podridas, porque no hay un cuestionamiento real. Hay un echaleganismo, un golpecito en la espalda, vamos todos muy bien, pensamos más o menos igual, y la historia se estanca. Entonces yo te lo digo de manera personal, no tengo nadie con quien hablar, yo vine a hablar aquí contigo. O sea, te agradezco la invitación, te agradezco el espacio, te agradezco también la disponibilidad de tener este tipo de conversación, sabiendo el tipo de personas que soy, sabiendo que nuestras ideas tengan este choque tan pesado, y que hayas proporcionado el espacio para que esto se dé, ojalá y se dé más. Gracias, Diego, gracias a ti, y bueno, gracias al instituto que hizo esto posible. Ojalá, Diego, ojalá que realmente hagamos algo con el instituto, ojalá. Y bueno, así termina ese debate. Como ves, realmente fue ego de los dos. Los dos no escucharon al público, los dos lo único que quisieron fue ganarle el uno al otro y no aportaron nada de valor al público. Es decir, ¿qué te llevaste tú de valor de ese debate? Quizás te puedes llevar algo de valor de mis comentarios, por lo menos ese es mi objetivo. Quizás no lo logre, quizás sí. Pero lo que yo quería era rascar de fondo de qué se estaba hablando y cuáles son los errores principales que se cometen aquí. Se olvidaron del público, en este último caso ya. La no preparación, el no saber argumentar por no tener preparación, y el hablar, en el caso de Diego, desde una ideología cerrada. Porque aunque él habla de la apertura, él habla desde una ideología cerrada. Eso creo que son los principales errores. Y nadie detectó, o si lo detectaron no lo hicieron, de la gente que analizó en su momento este debate, ya pasó hace muchos años. Y es lo que está de fondo. Entonces, hay que prestar atención a las cosas. Hay que prestar atención porque hay mensajes implícitos en todo. En eso le doy la razón a Diego. Hay que leer más. Hay que instruirse. Todo el tiempo. No busques soluciones mágicas a las cosas porque no existen. Y si las encontrás, son una mentira. Son una estafa. Entonces, aprende a pensar, a cuestionar. Lee una postura, lee la otra. Eso te va a llevar a que puedas desarrollar una mejor visión y elijas luego tu postura. Con todo el derecho del mundo, elijas tu postura sobre las cosas y la defiendas luego con argumentos, y si alguien viene con un mejor argumento, tengas la humildad de decir, oh, no lo había visto desde ese punto de vista, lo voy a tomar en cuenta. Así que espero que esto te haya aportado valor y que te sirva para ver más allá, porque en este caso yo no vi ningún análisis que justamente fuera al meollo del asunto. Aquí era al final un debate entre comunismo y capitalismo.